la actitud. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Código. Ciencia, tecnología e inteligencia artificial en un solo lugar. Con Ignacio Pontín, todos los miércoles de 18 a 19 por la radio pública. ¡Empecemos! Buenas tardes a todas las personas que están escuchando y viendo este nuevo programa de Sin Código. Hoy estamos un miércoles más acá en la radio pública. Y bueno, hoy tenemos un programa, primero en un horario no habitual. Y vamos a estar seguramente un poco más extendidos en el tiempo. Porque bueno, tenemos mucho de qué hablar. Y antes de seguir voy a darle la bienvenida y presentación a Pedro Castellini Gran. ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, de nada, y la verdad que es un placer para mí, estoy muy contento porque hace rato quería tener un programa de este tipo, como el que vamos a tener hoy. Pedro estudió la licenciatura en física en la UBA y hiciste tu magíster. Sí, mi maestría. Una maestría en el Instituto Balseiro. Sí, de hecho también terminé la licenciatura en el Balseiro. Ah, ok, Claro. mirá, esa parte no la sabía. Sí. ¿Qué hiciste, las últimas materias? No, lo que tiene es que en el Instituto Balseiro no se cursa la carrera completa. Uno tiene que hacer el ciclo básico en algún otro lugar. Ok. Y después al segundo año, tercer año de la carrera puede aplicar e ir a terminar, digamos, la carrera ya. Ah, mirá, y bueno, para la gente que no conoce, es el instituto, ¿no? Sí, es un Instituto instituto, Balseiro, sí. sí, el Instituto Balseiro es un instituto muy reconocido de ciencia que está ubicado en Bariloche, dentro de lo que es el centro atómico, ¿no? Correcto. Dentro de lo que es el centro atómico, y es de mucho prestigio, así que, nada, no es fácil el ingreso tampoco, ¿no? Y me parece que vamos a empezar la charla por ahí. ¿Cómo fue ese ingreso al instituto? Bueno, como te decía, primero te piden que... En el instituto hay 4 carreras de grado, arranquemos por ahí. Está la Ok. licenciatura en física y después hay 3 ingenierías. Ingeniería nuclear, ingeniería en telecomunicaciones e ingeniería mecánica. Uno para ingresar, dependiendo de la carrera a la que aspire, tiene que tener un cierto cursado de materias, algunas materias de matemáticas, de física, algunas carreras piden alguna química. Una vez que uno completa esos requerimientos, se tiene que inscribir a un examen. El examen es un examen escrito. En mi año fue a distancia porque estábamos en la pandemia, fue virtual. Ese es un primer filtro, si se quiere, y después todas las personas que aprueban ese examen, con algún criterio de aprobación que no es conocido, digamos. Que por los nadie aplicantes. sabe. Claro, o sea, hay una comisión de ingreso, todos los años va cambiando, y los criterios los saben ellos. Tanto es así que uno, bueno, por ejemplo, también hay un sitio de ayuda para el examen. Uno no puede participar de ese sitio de ayuda si participa en la comisión de ingreso, ni viceversa. Una vez pasado eso, se hace una entrevista, donde hay, bueno, se tocan temas tanto técnicos, si se quiere, como personales, de motivación, de la posibilidad de uno de adaptarse, porque también uno tiene que mudarse y vivir en Bariloche. Y una vez hecho eso, bueno, si uno tiene suerte, ingresa al Instituto Balseiro. Claro, no es una modalidad convencional, porque es como si fuese, no sé si sigue existiendo, ¿no? El viejo colegio pupilo donde vivías ahí Claro. y estudiabas en el mismo lugar. Exactamente, sí. No sé si conoces, hay otros institutos de universidades que pase lo mismo. No, creo que acá en Argentina, que yo conozca, no. Es un poco más común en otros lugares, ¿no? Claro. En otros países, en Europa, en Estados Unidos, es más común esto de que uno vive en el campus y todo así, pero... Claro, no. porque el estudio es tan fuerte, o la investigación es tanta, que vos tenés el acceso a los profes 24/7. Exactamente. Pero Sí. es 24/7, me levanto a las 4 de la mañana. Bueno, a ver. Tengo una fórmula que dando vuelta en la cabeza, profe. disculpame. Eso depende un poco también de la locura de uno y de la locura del Del docente. No, hay docentes que viven ahí en el campus, otros, la mayoría no. Pero sí, me ha tocado, qué sé yo, el primer semestre, y esto es todos los años, hay un examen que sí o sí un feriado, porque ya está tenido en cuenta ese feriado, que si no da el cronograma, así que el segundo parcial de Matemática 1 es un feriado. Mirá vos. Casi siempre. Y después sí, me ha pasado tener clase de consulta sábados, domingos, feriados, me he quedado hasta las 7 de la mañana a mí en el laboratorio. Alguna vez dejamos alguna medición durante toda la madrugada automatizada y fuimos a las 4 o 5 de la mañana a ver cómo seguía la cosa.
En la biblioteca uno puede estar, hay una parte que están los libros, esa parte se cierra en cierto horario, pero después la parte, digamos, la sala parlante, uno puede ir a estudiar cuando quiera, las aulas están abiertas, los laboratorios con ciertas restricciones también están abiertos, así que sí, es una experiencia un poco más a tiempo completo realmente. ¿Y cuánto tiempo estuviste? 3 años y medio. 3 años y medio. Claro. Y, o sea, vas respetando un calendario, obvio, pero ¿cómo es? Lo relaciono con la universidad, ¿no? Vos te atrasás en las materias que tenés que ir dando o en la investigación, ahí, no sé, vos estuviste 3 años y medio, pero ¿podés estar 5? No, eso es bastante riguroso si se quiere. Uno también recibe una beca de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Okay. que está pensada para que uno pueda dedicarse exclusivamente al estudio. Claro, flaco, Sí, ese te tiempo. exactamente. Ese te tiempo sí, que sí, tiene. sí. En ese sentido, uno se recibe generalmente respetando lo que está escrito en el papel, digamos. O sea, hay un tiempo y una organización de cada materia en todos los semestres y Claro. se va respetando. Hay ciertas cuestiones, uno si le va mal, puede pasar, bueno, es una situación excepcional, pero uno, en principio, si le va mal en un examen, tiene un recuperatorio, si se quiere. Ah, mirá. Si le va mal ahí, en principio estás afuera. 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 Volvete a Luján. Sí, exactamente. Ah, Pero mirá. se puede pedir una excepción, básicamente mandas una carta a lo que se llama el Consejo Académico. A mí me tocó ser 2 años representante estudiantil en el Consejo Académico. Ah, mirá. Y presentando argumentos, dependiendo de la situación, se contempla. Y lo que pasa ahí es que es como que repetís. Te vas un año a tu casa, haces tu vida. Al año siguiente tenés que volver a rendir el examen que te fue mal, o los exámenes donde te fue Y mal. ahí seguís. Y ahí, si te va bien, seguís, exactamente. Mirá, qué rara la modalidad, ¿no? Que me resulta loco eso. Y hablabas de la beca, Sí. que te la da el Centro Atómico. No, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ah, ok, la Es- comisión, sí. está bien. Y son 30 los ingresantes, ¿vos habías dicho En eso? en mi año, sí. En mi año fuimos 31, creo. Eso va dependiendo, depende del nivel. Que es, lo que tiene Y también... depende de la carrera, claro. Claro, en son realidad- 30 dividido en las Exactamente. En carreras. principio Ok. son... Históricamente había 15 posiciones por carrera y había 2 extra para lo que... Si vos te comprometías a hacer tu tesis en temas de física médica, había como 2 becas adicionales como para fomentar el estudio de física médica. Mirá, Lo que pasó en los últimos años es que, por distintos motivos, suele pasar, por ejemplo, que ciertas carreras, algunas ingenierías, tienen menos postulantes que ese número. Entonces, para aprovechar esas becas, qué sé yo, al año siguiente al mío no, pero el siguiente entraron 20 a física o 20 y pico. O sea, se excedió el número de becas en física como para compensar. Dado que había buen nivel en Claro. los aplicantes de física, dijimos, bueno, es una picardía que se pierda este dinero que se puede estar retirando a que otras personas estudien, así que se aumentó. y... cuando vinieron Mati Badano y Santiago Martínez, que también, bueno, en sus proyectos están muy relacionados al CONICET, hablábamos del tema como presupuestario, ¿no? De qué difícil que es. Bueno, Santi contaba, me acuerdo en su momento, como qué difícil que era en la situación que estaban, porque ellos querían seguir en ese rol de investigación, pero nada, era muy difícil ser investigador y al mismo tiempo tener que vivir siendo una persona de 30 y pico de años y que nada, tiene que Sí. hacer su vida. ¿En este caso pasa lo mismo o no? Sí, pero no tan directamente, digamos. Las becas, como están a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, no peligran en cierto sentido. Sí es cierto que han perdido poder adquisitivo Claro. casi constantemente en el último tiempo con vaivenes. Lo que sí ha pasado es que había un ajuste presupuestario tremendo en todas las áreas de las universidades nacionales. El Instituto Balseiro depende, por un lado, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero por otro lado de la Universidad Nacional de Cuyo. Claro. Se fundan como en un acuerdo entre esas dos entidades. Y ese ajuste no ha tocado tan directamente a los estudiantes, pero sí, por ejemplo, a los docentes e investigadores y también al resto del ecosistema de las universidades nacionales, porque como yo te digo, para ir al Balseiro tenés que estar 2 años antes en otro lugar. Entonces, el ajuste presupuestario que ha habido ha afectado también a eso, a la gente que tiene que ir a otras universidades para después, si se quiere ir al Balseiro, que se nutre de Sí, ese como ecosistema. una cadena. Claro, y también es lo bueno, es lo que pasa. A medida que pierde el poder adquisitivo de ciertos docentes, a ver, en ciencia sobre todo a uno no mueve la pasión, si se quiere, lo mueve el querer descubrir y el querer pasar la antorcha para que la gente siga descubriendo cosas nuevas. Pero uno también tiene que vivir, entonces Obvio. en un momento contempla que si esto no mejora, bueno, ver otras oportunidades. Casualmente, bueno, no casualmente, sino justo en el Instituto Balseiro tenemos gente de altísimo nivel que tiene, desde el punto de vista económico, oportunidades mucho mejores en otros lugares, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Y así es que hemos perdido muchos docentes por esta situación, porque la pasión te empuja muchísimo, obviamente, y es lo que más se ve
en estos científicos, en estos investigadores y docentes, pero hay cosas que la pasión no digamos, no te da, digamos. Tiene que ser ¿no? justo. Sí. Yo creo que, y lo hablamos en su momento también con los chicos, de la importancia del rol del investigador. Sí. O sea, que no sé si está en el lugar donde tiene que estar. Decís, la investigación es absolutamente todo. O sea, Sí. todo lo que sucede de todo pasa por ahí. Incluso, de alguien que, como decís vos, con la pasión, bueno, le mete a poder desarrollar, investigar y descubrir algo que se sabe o que no se sabe, o una mejora, una actualización del sistema que sea. Nada, me parece una picardía que haya gente súper capaz y que es de acá y todo, y tiene que irse para poder subsistir Sí. y encontrar una mejor oportunidad, ¿no? Incluso desde un punto de vista, si se quiere, más frío, más práctico, en realidad el efecto económico que tiene el invertir en investigación y en educación es grandísimo a largo plazo. Y además Claro. termina siendo también una inversión que viene hace mucho tiempo y que a lo mejor se pierde, porque decís, bueno, yo estoy formando un capital humano altamente técnico, altamente calificado, que a lo mejor no termina su aporte redundando en la economía del país, sino en otras cuestiones. Entonces está bueno tener como un proyecto de país que pueda incluir, porque, a ver, es cierto, el Estado está haciendo una gran inversión en formar cuadros técnicos, en formar gente capacitada, y esa inversión, al final, si no se termina volcando en un proyecto de desarrollo nacional, es una pérdida también en algún sentido. Sí, recontra. Bueno, pasamos, fuimos como nos salteamos un par de escalones y entramos directamente en el Instituto Balseiro, pero contaba un poco más de antes, resumidamente, de dónde estudiaste acá, dónde hiciste tu secundaria, cómo fue esos primeros años en la UBA. Y ahí me gustaría que entremos que entremos muy despacio. Te voy a pedir, por favor, a lo que fue tu proyecto final. Uh-huh. Y de ahí hablar del futuro en base, a todo eso. Bueno, yo nací acá en Luján, viví mi primera infancia en General Las Heras, acá a 50-60 kilómetros. Sí. Después hice la última sala de jardín acá en el Colegio Maristas y ya hice toda la escuela en Maristas, primaria y secundaria. Bien. Decidí ser físico a la edad de 12, 13 años. 12, 13 decidiste ser físico. Sí. Qué increíble. Sí. A ver, ¿qué significa decidir ser físico? No sabía lo que era ser físico realmente, pero dije, bueno, por acá va la cosa. Siempre fui muy curioso sobre cómo funcionan las cosas a mi alrededor en algún sentido. No tanto las máquinas, ponerle, sino las cosas, sí. La naturaleza, si se quiere. Bien. En un momento pensé en muchas cosas. Pensé incluso en estudiar abogacía, química, medicina. Pero realmente lo que más curiosidad me daba siempre terminaba siendo cosas que tenían que ver con la física. Incluso en un momento me interesó la filosofía y me di cuenta que muchas de las interrogantes que se planteó la filosofía en algún momento se realizan realmente como unas preguntas más certeras en la física. Y lo que pasó en 2012 es que se descubrió el bosón de Higgs. Bien. Que el bosón de Higgs se llamó la partícula de Dios, por algún motivo que no queda del todo claro realmente. No tiene nada que ver con nada. Pero es como que es una pieza que faltaba de una teoría muy vieja, relativamente vieja. El bosón de Higgs es una partícula cuya existencia se predice, teóricamente, en los 60, y no se detecta hasta el 2012. Y eso fue motivo que le dieran el premio Nobel a Peter Higgs, que fue el que publicó el paper donde se describía esta partícula, por qué tenía que existir y cuál era la función que cumplía, si se quiere. Y te metiste de lleno en ese tema y dijiste, ¿qué es esto? Sí, de hecho, cuando arranqué en la UBA nos contaba nuestra profesora de Física 1 que desde el descubrimiento del bosón de Higgs se dio un aumento exponencial de la gente que aplicó, que quiso ingresar a Física. Después de un tiempo eso decayó, pero aún así quedó en un nivel más alto del que había antes del descubrimiento del bosón de Higgs. Mirá. Es que fue un fenómeno realmente mundial. Imagínate que era una cosa que se creía que tenía que existir, que podía existir, y estuvieron 50 años hasta que efectivamente se vio. Y qué increíble cómo hay ciertos puntos que detectás y que te das cuenta de lo que te lleva hoy al camino que estás transitando, ¿no? Y en ese momento decías, como que te gustaba todo lo que tenía que ver con la física o la naturaleza. En esos puntos, ¿qué es lo que te acordás que decís, esto en ese momento me sorprendía mucho? ¿Había algo del universo, de ver las estrellas, no sé, de las plantas en sí, de cómo funciona el sistema? ¿Qué era lo que...? Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo,
incluso de hecho en la carta de postulación al doctorado lo escribí, que no sé, tendría 6 años y me quedaba viendo la tele y en un momento que yo, Discovery Channel, ponele. Y veía documentales de teoría de campos, de teoría de cuerdas, cosa que obviamente en ese momento no entendía absolutamente nada. Ahora tampoco entiendo muchísimo más. Pero yo estaba fascinado, me pareció una cosa increíble esto de la velocidad de la luz y el viaje en el tiempo y todas cuestiones que, bueno, algunas tienen algún cierto asidero en cosas más formales de la física, otras no tanto, como el viaje en el tiempo es un poco más complejo. Pero sí, los conceptos de energía, de tiempo, el origen del universo, por qué hay algo en vez de nada, o sea, por qué estamos. ¿Ya desde chico te planteabas...? Sí, no sé si me lo planteaba realmente, tampoco tengo tantos recuerdos. Sí me acuerdo de estar viendo estos documentales que son de altísimo nivel, incluso para mi nivel de conocimiento actual, imagínate en ese momento. Y que preferías verlos antes que Nickelodeon. No sé si tan así, pero me acuerdo que me quedaba como wow. También algunas cosas me parecían medio extrañas y quería entenderlas más, porque lo que tiene es que también uno puede consumir divulgación y está muy bueno. Si uno no tiene cierta base matemática, hay cosas que se pierden. Que yo me acuerdo cuando tenía 12 o 13 años ya empezaba a leer bastante divulgación y que yo hablaba y decía, y bueno, y las ondas electromagnéticas tienen esta forma. ¿Por qué? Bueno, y eso no me satisfacía. Después uno, cuando estudia, ve que bueno, hay toda una infraestructura, un formalismo, una estructura matemática que te justifica ese tipo de cosas. Entonces, para realmente entender un poco más algunas cuestiones, uno tiene que estudiar matemática, realmente. Y en secundaria, bueno, lo teórico empieza, la carga teórica del contenido empieza a ser un poco mayor, pero, sin embargo, ¿te quedabas con eso o no? O decías, bueno, sí, como que empezás a tener un poco más al alcance de la mano, no sé, o libros, o... ¿Te quedabas con eso o no? Bueno, sobre este tema que me está enseñando el profe, me fui a tal lado, busqué otro libro y seguí metiéndole... No desde el punto de vista... Eso es una picardía, una lástima que en ese momento no me di cuenta. Yo tendría que haberme dedicado a estudiar quizás matemática un poco más profundo, un poco antes. Claro. Que yo tendría que haber aprendido a derivar quizás a los 15, 16 años, no a los 17. Ok. O integrar ese tipo de cosas, porque son cosas que después se usan muchísimo y no es tanto más complicado de lo que uno ve en el secundario. Hay que dedicarse un poco nomás. Pero sí empecé a investigar mucho más de divulgación, qué sé yo a los 10 años sabía lo que eran los quarks, que los quarks, bueno, son un tipo de partícula subatómica. Sabía entre comillas, o sea, tenía el cuento. Bueno, tenías el concepto, el cuentito, ¿no? si se quiere. Claro. Pero realmente el cuentito es una forma que uno tiene de interpretar la teoría matemática que está detrás. Eso recién hace un año que lo estudié realmente. Bien. Y bueno, cuando entras a la universidad, ¿ya entras pensando en que en cierto tiempo ibas a ir al Balseiro? Sí, de hecho también lo decidí bastante temprano, porque en un momento comenté, bueno, sí, yo quiero estudiar física, qué sé yo, y mamá creo que se cruza un profesor y lo comenta, y bueno, entonces voy a ir al Balseiro, dice el profesor este. Yo digo, ¿qué es el Balseiro? No tenía idea. Y ahí me puse a investigar y dije, bueno, sí, vamos a ir al Balseiro, entonces, porque hay tanta cosa. Y era una propuesta realmente muy, muy interesante. No solamente es un centro de investigación estupendo, no solamente hay un nivel docente muy alto, sino que, bueno, es Bariloche, es hermoso, hay toda una cuestión, una cantidad de factores que Bariloche es hermoso. Sí, es un lugar, y en particular este Centro Atómico, el Instituto Balseiro, es un lugar soñado. Para alguien que quiere dedicarse a la ingeniería, a la física, a la investigación, no debe haber mejor... En Argentina seguro que no, y en el mundo me cuesta mucho pensarlo, porque también uno es argentino y esa dinámica está bueno. Es muy propio de acá y no lo vas a ver en otro lugar. Vos sabés que este año, hace 2 meses, fuimos una semana de vacaciones y entré a la página del Centro Atómico para sacar la visita guiada, porque pasamos un montón de veces ahí yendo para el circuito chico. Y vi que había un par de visitas guiadas bueno, al final no era el día, qué sé yo, pero sí, está ahí re a mano y en un lugar que es, hermoso. Es hermoso. Sí. ¿Y podías salir? O sea, ¿tenías las salidas dentro del instituto? Sí, claro. ¿Te podías manejar con normalidad? Sí, es tu vida, digamos. O sea, bueno, tenés la asistencia a clases es obligatoria, no se toma lista, pero bueno, es una clase de 15 personas. Claro. Bueno, eso también es una gran diferencia que tiene el instituto con respecto si se quiere a estudiar en la universidad en otro lugar. Es más un secundario en algún aspecto. Okay. Por la relación por el acompañamiento y lo cercano. La relación que tenés con tus compañeros, la relación que tenés con tus profesores. Claro. A partir del segundo año empezamos a hacer todos los semestres asados con las cátedras, por ejemplo. Nos invitábamos a comer asado, tenés una relación más íntima y todos saben quién sos en ese aspecto. Viste que en otras universidades más grandes, bueno, no es tanto como que sos un número, pero sos un poco más un número. Y me imagino que tuviste una participación activa porque decías que fuiste parte
Del consejo académico. Del consejo, sí. Entonces es como que, bueno, no sé si una persona con una participación más pasiva termina estando dentro, como que, nada, te pasaba eso de estar más en movimiento ahí adentro. Sí, a mí me pasa que me cuesta... O los compañeros dijeron, sos vos. No. Bueno, también es eso un poco, porque es dedicar un poco de tu tiempo a otro laburo y Claro. no todo el mundo quiere hacerlo. También Sí. a mí lo que me pasa es que me cuesta que me digan qué hacer, digamos, en el sentido de que si puedo, quiero participar de la toma de decisiones. Bien. Y si puedo, quiero tratar de que las cosas se hagan lo mejor posible y eso me llevó un poco al consejo académico. Además, también era un rol de representación de los estudiantes. Claro, Era el lugar donde se decía si, bueno, a este chico le vamos a dar la oportunidad de que vuelva o no. claro. Y eso a mí me convocaba un poco. Y también había cosas que para mí estaban mal. En cuanto al reglamento, en cuanto a cómo se manejaban las cosas, en cuanto a las encuestas docentes, por ciertas cosas. Entonces vi que ese era el lugar para poder cambiarlas. Qué bueno. Después también me terminé involucrando porque también fui el presidente del centro de estudiantes. Bien. Pero eso es otra historia, porque en realidad yo quería más bien ser el bici, que un amigo fuera, él al final no quiso y dije, bueno, está bien. Pero también es lo que te digo, el centro de estudiantes, si bien es un organismo de representación política, porque es lo que es todo Sí, centro de estudiantes, sí. es distinto a otras universidades. Por ejemplo, acá se votan por cargos, no por listas. Ah, mira. Y lo que tiene es que como vivís ahí hay un montón de material, qué sé yo, las pesas del gimnasio, kayaks para ir al lago, equipos de esquí. Hay un montón de bienes materiales para los cuales el centro de estudiantes se maneja como un club de socios y que hay que administrarlos. Entonces hay una parte como un poco más, si se quiere, menos política y más... Como social. Como... Sí, si se quiere, sí. Y terminó cumpliendo vos decías, bueno, cuando estabas en la universidad ya dijiste, bueno, voy a ir, cumple con tus expectativas de lo que encontraste ahí. No, la superó. La superó ampliamente. Sí, porque no me imaginé, yo pensé que iba a ser un ambiente como más quizás frío, competitivo, y al contrario, yo tengo amistades que van a durar toda la vida, que las hice ahí. Qué bien. Sí, fue una experiencia bárbara en muchísimos aspectos, no solo en lo académico, sino también en lo personal. Qué bueno, ¿no? Porque, no sé, tal vez es el imaginario mío, ¿no? De carreras tan... que yo las siento como tan duras, ¿sí? Que tenga ese lado, me parece que es buenísimo, porque ayuda un montón. Tal cual. Ayuda un montón. Y también lo que tiene es que la exigencia, si se quiere, que hay, de esto de que tenés que ir bien al día y qué sé yo, Sí. Hay una contraparte, digamos, tenés una voluntad infinita de parte de los docentes prácticamente, una disposición de material y de oportunidades de aprender y de repreguntar y de entender y de estudiar por tu cuenta, que en pocos lugares se tiene, porque también hay pocos lugares donde uno se puede dedicar realmente de lleno a investigar, a estudiar, a aprender. Entonces, si bien hay un nivel de exigencia muy alto, viene acompañado de un montón de herramientas que te dan para que vos puedas rendir. Claro. Y bueno, y es muy importante esto, vivir quizás en los pabellones, en el monoblog, hacerte amigos. De hecho, eso es lo que ha pasado también. Uno nota que hay gente que, bueno, por su propia personalidad o por otros motivos es un poco más recluida. Claro. Y es muy común que esa gente vaya quedando en el camino, porque en realidad lo que te ayuda a sobrellevar todo es relacionarte con la gente. Y lo mismo, estás estudiando en la sala de estudio y, che, yo no sé esto, y te explica el compañero y así. Claro. O sea, hay una parte académica que también se construye un poco colaborativamente y la parte también de las relaciones, la amistad que uno desarrolla es muy importante para sobrellevar todo ese estrés, esa carga. Claro. Bueno, y la vida misma realmente, o sea. Sí. Sí, y en un momento de estudio que siempre tiene ese lado de presión y de autoexigencia de uno, de querer cumplir, no solo para vos, sino también para el otro, para, no sé, la familia, sí, para lo que el otro deposita en vos, bueno, sí, también es valorar la oportunidad, porque, a ver, sin ir más lejos, nuestra beca sale de la plata que pagamos todos los contribuyentes, digamos. Sí, entonces también valorar la oportunidad que el pueblo argentino de alguna forma te está dando, porque es eso, es algo que existe. Obviamente hay un montón de esfuerzo individual, de compromiso, pero también hay... O sea, todo eso se enmarca en un proyecto colectivo, digamos. El Instituto Balseiro existe porque hubo gente que hace 60 años soñó que era posible el desarrollo de la tecnología nuclear, que era posible un proyecto científico serio, y hay un montón de gente poniéndose el laburo para que eso sea posible, y mucha más gente contribuyendo para que eso se sostenga financieramente, digamos. Sí, me parece increíble y... Bueno, te voy a pedir que de forma lenta cuentes sobre tu proyecto. ¿Cuál es el nombre y qué es...? Vamos a hacerlo así, vamos a ponerlo como un poco más cronológico. Vale. ¿En qué momento decidís que vas a ir por ese lado? Okay. ¿Cuál es el nombre?
Y de a poco vamos a intentar de ir entendiendo qué es lo que estás estudiando. Fue todo, o sea, mi decisión del estudio fue casi todo al mismo tiempo. De nuevo, ok. sí, de nuevo, uno, realmente no sabes de qué trata el asunto. Pero como te digo, a mí lo que me motivó mucho fue el descubrimiento del bosón de Higgs, entonces Sí. eso es en el área de física de partículas. Entonces, Ok. yo ya de entrada sabía que la cosa andaba por ahí. Aparte uno lee divulgación y escucha de Einstein, de Hawking, que son científicos que se han dedicado en algún sentido a este área. Nosotros lo que estudiamos, si se quieren lo más amplio que lo puedo poner, es lo que se llama teoría cuántica de campos. Ok. ¿Qué Que- tiene que ver con...? ¡Oh, qué difícil! Con todo, qué sé yo, o sea, claro, dicho el nombre más completo tendría que ser una teoría cuántica de campos relativistas. Ok. Teoría de campos para los amigos es una teoría que apunta a modelar las interacciones microscópicas. Bien. Básicamente cómo funciona la materia y el universo a la escala más pequeña, en algún sentido. Perfecto. Para eso, bueno, hay todo un formalismo matemático que se fue construyendo a lo largo de los años, diría de los siglos, porque en el fondo, bueno, sí. Es algo que se fue construyendo. Al principio uno tenía la mecánica clásica, que es la de Newton, la de la gravedad, la ley de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración, bueno, ese tipo de cosas. Después surgió el electromagnetismo, que fue una primera teoría de campos. Una teoría de campos es una teoría que lo que propone es que hay una entidad, se quiere matemática, pero que Ok. también es física, que permea todo el espacio, básicamente Todo. todo. De manera que a través de ese campo se puede, en algún sentido, comunicar información. Por ejemplo, bueno, la radio funciona así, digamos, se quiere las ondas de radio, son ondas electromagnéticas que transmiten este tipo de información. Junto con uno, cuando desarrolla las ecuaciones de electromagnetismo, se da cuenta que hay una incompatibilidad entre estas ecuaciones y la mecánica clásica como se la conocía, y así se metió Einstein, que propuso la teoría de relatividad especial, que viene a subsanar algunos problemas. Después se dio cuenta que, bueno, la teoría de relatividad especial se llama así porque hay una teoría general de relatividad que tiene que ver con la gravedad. Por otro lado, también, en un momento los científicos se dieron cuenta que la materia a escalas más pequeñas se comportaba muy distinto a lo que decía la mecánica clásica. Y así es que surge la mecánica cuántica. De hecho, no hay una fecha nunca tan explícita de surgimiento de teorías, pero se considera que hace 100 años surgió. De hecho, este es el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, lo declaró la ONU, creo, el año Y lo pasado. estamos festejando Con hoy él, en con este él. programa. Exactamente. Y después de la combinación de la teoría especial de relatividad y de la mecánica cuántica, surge la teoría cuántica de campos, que Bien. propone esto, que básicamente modela las cuatro interacciones fundamentales, tres de las cuatro interacciones fundamentales de la materia, que son el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Yo ya sabía yo sabía que quería hacer física de partículas, digamos, o lo que en ese momento yo conocía como física de altas energías. Ok. Se llama altas energías porque, bueno, en particular los experimentos de este área, que son, por ejemplo, la máquina de Dios, el colisionador de hadrones del CERN en Suiza, son experimentos de muy altas energías. El experimento es básicamente hacer colisionar partículas a altas velocidades y ver qué sale. Ver qué pasa. De alguna manera, sí. La teoría de campos te da, en algún sentido, las predicciones de qué es lo que puede pasar con esas colisiones. Esa es la forma de verificarla. Ok. Yo ya sabía que quería hacer algo en teoría de campos, o en física de partículas. Y bueno, uno a medida que va estudiando va entendiendo un poco más en detalle de qué se trata la cosa y qué cosas se pueden hacer. En particular yo quería hacer algo que tuviera que ver con teoría de la información, en teoría de campos, porque bueno, justamente en Bariloche tenemos muchos investigadores, pero en particular dos que medio que dieron origen a este área de investigación. Bien. Que el año pasado, el año pasado recibieron un premio muy importante de la física teórica, que es la medalla Dirac, básicamente por esto, porque dieron inicio a una nueva perspectiva de este campo de investigación. Qué increíble. Entonces, bueno, un día, porque uno tiene que elegir básicamente el proyecto de tesis, un día nos acercamos al ¿Y grupo. los tutores? ¿o Sí, no? Ok. sí. Nos acercamos al grupo de partículas y campos diciendo, bueno, mira, queremos hacer algo acá. Sí. Con tu mochila. Claro, caíste ahí. exactamente, che, hola. Y bueno, y nos terminaban proponiendo a mí y a otro compañero hacer un trabajo en conjunto que tenía que ver con agujeros negros. Ok. Porque bueno, los agujeros negros son un objeto interesante, porque como viste que te comenté que la teoría de campos trata de 3 de las 4 interacciones. Sí. La cuarta que falta es la gravedad. Ok. La gravedad, bueno, la descubre Newton, hace la ley de gravitación universal. Después Einstein se da cuenta que la teoría de Newton andaba bien para lo que Newton conocía, pero hay un contexto más general donde no anda tan bien, y ahí es que propone la relatividad general. Y lo que tiene, o el problema que hay, es que, si se quiere, la gravedad relaciona a toda la materia que existe. Y esa materia nosotros sabemos que se comporta de forma cuántica, porque bueno, la teoría de campos así lo predice y así lo modela.
pero no tenemos una teoría cuántica de la gravedad. O sea, tenemos una teoría de la gravedad que anda bastante bien y una teoría cuántica de la materia. Sería extraño, o bueno, uno quiere creer que si hay una interacción que relaciona toda esta materia cuántica, esta interacción también tiene que ser cuántica. No se ha encontrado una forma todavía de compatibilizar la relatividad general o la gravedad como la entendemos con la cuántica. En ese sentido, los agujeros negros son un punto de comunión, porque sí, para entenderlos realmente, uno supone que requiere gravedad cuántica. Porque es como que si se quiere, lo cuántico tiene que ver con lo muy pequeño y la relatividad general tiene que ver con la gravedad y las grandes escalas, y medio que en el agujero negro se dan estas dos cosas a la vez, de alguna manera. El título de mi tesis pareciera que no tuviera nada que ver con nada de lo que dije antes, porque se llama... No, me encanta. Porque es hacia una derivación microscópica de la entropía de entrelazamiento holográfica. Es un título, bueno. Pero bueno, tiene que ver... Se puede ir desglosando cada uno de estos aspectos, pero bueno. Pero, como en resumen del título y lo que nombraste anteriormente, lo que buscas es la investigación en ese punto. O sea, buscar ese punto de unión entre estas dos... Bueno, digo teorías, no sé si son entre estas dos teorías. Sí. En particular, bueno, vamos arrancando. Dale. Los agujeros negros son un objeto, en principio, un objeto matemático. Bien. Básicamente, Einstein propone una teoría de la gravedad, que es la teoría general de la relatividad. Según Newton, lo que pasaba es que las cosas con masa se atraen entre sí. Básicamente, el Sol a la Tierra al Sol, y uno ve las ecuaciones, las plantea y puede incluso resolver cómo se van a mover esas cosas por su interacción gravitatoria. De ahí sale que la Tierra y el Sol, no es que la Tierra orbita el Sol, la Tierra y el Sol ambos orbitan alrededor de un punto que está dentro del Sol, si se quiere, pero los dos describen ciertas elipses alrededor de ese punto. Y eso andaba muy bien. Pero no respetaba ciertos principios que uno esperaría que una teoría de esas características respetara, y además había unas predicciones a las que le erraba. En particular, había una forma en la que se movía Mercurio que no quedaba muy claro por qué era. Entonces, como que había ciertos indicios de que había algo más que eso. Y al final, bueno, viene Einstein y con medio extendiendo lo que hizo en su teoría especial de la relatividad, plantea la relatividad general. Que lo que dice es básicamente que primero que no existe el espacio y el tiempo por separado, sino que hay un conjunto, una cosa unida, que es el espacio-tiempo. Eso ya lo dice en la teoría especial de la relatividad. Pero además lo que plantea, desde el punto de vista gravitatorio, es que ese espacio-tiempo no es sencillo, si se quiere, sino que la materia y la energía que hay en él lo deforman, y lo que termina pasando es que la materia, se mueve en ese espacio-tiempo curvado. Y por eso uno ve como si la Tierra y el Sol hicieran elipses. En realidad, la Tierra y el Sol se están moviendo en línea recta, de alguna manera, pero en un espacio que está curvado. Eso suena raro, pero no es tan complicado. Pensemos en la Tierra. La Tierra es aproximadamente una esfera. Sí. Más una papa, dicen. Sí, bueno, eso tiene que ver con sí. Pero es bastante una esfera. Sí. No sé si alguna vez viste en algún mapa, en un planisferio, el recorrido que hacen los aviones. ¿Nunca viste el dibujo? ¿Viste que es una curva? Sí. No, viste que no. No viste que es una cosa rarísima en realidad. Hace como uno que sube y baja. Ah, no. Pensé que decías tipo en el avión, cuando te ponen... No, si vos lo dibujás en un periferio, vos decís, qué raro, ¿por qué hacen esto? Esto parece mucho más largo, o sea, esto no es una línea recta, no es nada. Bueno, es que en realidad es como si fuera una línea recta teniendo en cuenta el hecho de que la Tierra es una esfera. Por decirte algo, si vos tenés dos líneas rectas paralelas, viste que no se tocan nunca. ¿No? Vos las extendés al infinito y no se tocan nunca. Bueno, pero en la Tierra, como es una esfera, no pasa eso. Imagínate, nos paramos los dos, yo me paro en Ecuador, y vos te parás en Guinea Ecuatorial. Estamos los dos en la línea del Ecuador. Y empezamos los dos a caminar al norte. Estamos caminando en la misma dirección, en direcciones paralelas. Ahora, caminamos. Vamos a encontrar. Exactamente. Entonces, al final, ese concepto de línea paralela en una superficie curvada es un poco distinto a lo que uno está acostumbrado en una superficie plana. En ese sentido, el espacio-tiempo funciona un poco como nosotros caminando en la superficie de la Tierra. Bien. Pues nosotros pensamos que nos estamos moviendo en línea recta, o en algún sentido nos movemos en línea recta, pero nos movemos en línea recta en un espacio que está curvado. Bueno, esta es la teoría de la gravedad de Einstein. Otro tipo distinto toma esas ecuaciones y ve que una solución posible de esta teoría son los agujeros negros. O bueno, lo que se llamó así, lo que después se llamó agujero negro. Que
Dicho mal y pronto, si se quiere, es un objeto astronómico del cual tenemos evidencia experimental. De hecho, en 2019 se sacó por primera vez una foto de un agujero negro. Sí, está el documental en Netflix y es muy lo vi, me pareció, pero una locura, una locura. Lo que, o sea, cuando lo pienso no me entra en la cabeza, ¿no? El intentar de dimensionar la distancia en la que está este agujero negro que le sacan la foto, que la foto la hacen desde los telescopios de la Tierra, o sea, de los diferentes telescopios de la Tierra, apuntan a ese lugar que está a no sé cuánto. Es como muy difícil, es muy difícil. Lo que nosotros llamamos los órdenes de magnitud, digamos, lo grande que es el universo, es una cosa un poco exasperante, si se quiere, digamos. Es como... Es una magnitud que uno no alcanza a dimensionar. Vos que estás como tan metido, es algo que tenés presente, o sea, es algo que tenés presente, toda esta información que vos tenés en relación a tu caso de estudio y al universo, a los agujeros negros, ¿es algo que tenés presente en la diaria, en la vida? No, tanto no. Sobre todo porque no me dedico a cuestiones más experimentales, más de observación, sino a... Ok, si no ahí sería como... Sí, lo viviría más, digamos. De hecho, vos me preguntás a cuánto está ese agujero negro y yo no te sé decir ese detalle, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas más se me pierden un poco. Bien. Pero para que termino con el tema de los agujeros negros. Sí. El agujero negro, porque también uno dice, le sacaron una foto a un agujero negro y es un poco una mentira. Porque no se puede sacarle foto a un agujero negro. Un agujero negro, cagaron, entonces. Bueno, sí, no, más o menos. Es así. O sea, un agujero negro, al menos desde el punto de vista de la relatividad general, que es una teoría clásica, no cuántica, eso es lo importante, es un objeto oscuro. ¿En qué sentido? Cualquier cosa que cae dentro de un agujero negro, que pasa en lo que se llama el horizonte de eventos, no puede salir jamás. Ni siquiera la luz. Y es una distinción importante con la gravedad de Newton. Según Newton, la luz, como no tiene masa, no es afectada gravitatoriamente. En cambio, desde el punto de vista de la relatividad general, sí. ¿Por qué? Porque la relatividad general lo que te dice es que el espacio mismo está curvado. Si la luz se mueve en ese espacio, necesariamente también se curva. Lo que pasa con los agujeros negros es que el espacio-tiempo está tan curvado de alguna manera que nada, ni siquiera la luz, que es lo que más rápido se mueve en el universo, puede escapar de él. Es incluso más drástico, y esto es algo que todavía no se entiende, no se sabe bien, pero un agujero negro astronómicamente se forma por el colapso de una estrella, por ejemplo. Básicamente... Tipo un Big Bang. Claro, sí, la estrella va consumiendo combustible. De hecho, una estrella es estable porque se compensan dos fuerzas: la atracción gravitatoria de las partículas entre sí y una presión que se da por las reacciones nucleares que se dan en la estrella. Eso anda bien hasta que se agota el combustible. Entonces hay un cierto número de fenómenos que se van dando, pero lo que termina pasando es que toda la materia de la estrella se va compactando hasta que llega a un punto de densidad tan grande, o sea, hay tanta materia en tan poco espacio, que da lugar a un agujero negro. De hecho, si uno sigue las ecuaciones al pie de la letra, toda la materia que antes estaba distribuida en toda la estrella está en un solo punto en el agujero negro. Que es si querés, el centro del agujero negro, se le llama singularidad. Ahí, y es complicado definir lo que es una singularidad porque no sabemos lo que es la singularidad en realidad. Si se quiere, la singularidad nos está marcando que nuestra teoría llega hasta ahí. Y no sabemos bien qué es lo que pasa después. Entonces, como te había dicho, el agujero negro... todo lo que entra no puede salir de él, entonces es imposible sacar una foto. Vos a una foto le puedes sacar a algo, por ejemplo, ese termo. Lo que está pasando es que la luz está rebotando en el termo y viene a mí, a la cámara, entonces le puedo sacar una foto. El agujero negro le tirás con luz y no rebota nada, no sale más. Entonces lo que puede pasar, o a lo que se saca foto, es al disco de acreción. Si hay gas, por ejemplo, alrededor del agujero negro, lo que tiene es que ese gas, orbita, termina cayendo el agujero negro y en el momento en que cae, no estoy tan seguro cómo es que da, pero es como que puede emitir cierta radiación electromagnética. O sea, puede emitir luz ese gas a medida que va cayendo. Entonces, nunca se le saca una foto directamente a un agujero negro, sino a la evidencia alrededor que te marca que hay un agujero negro. Además, como el espacio-tiempo está tan curvado, hay un cierto comportamiento de la luz alrededor de él y de las cosas que están, si quiere, detrás del agujero negro, que te permiten diagnosticar que, bueno, efectivamente lo que hay ahí es un agujero negro. Y, bueno, ahora entra un poco a lo que es más mi tema. Bien. Como te dije, desde el punto de vista de la relatividad general, nada escapa a un agujero negro. Pero cuando uno empieza a ver cómo se comportaría esto cuánticamente, ve que sí, que hay cosas que pueden escapar al agujero negro. En particular hay algo que se llama radiación de Hawking, porque bueno, la descubrió Hawking básicamente. Incluye, o sea, la explicación de esto es relativamente compleja, pero hay una imagen más o menos buena que se puede hacer,
Y para eso voy a explicar primero una cosita más de teoría de Vos campos. explicá todo lo que vos quieras, Pedro, explicá, que acá te estamos escuchando y muy atentamente. En toda teoría cuántica hay unas ciertas relaciones que se llaman relaciones de incertidumbre. Bien. La más conocida es la incertidumbre momento-posición. Básicamente lo que te postula la mecánica clásica. El problema de la mecánica clásica es, yo te digo cómo arranca un sistema, te digo qué fuerzas tiene y vos me vas a poder predecir qué pasa después. Okay. Por ejemplo, te tiro una pelota para arriba Sí. y te puedo predecir con qué velocidad va a caer, en qué tiempo va a caer, ese tipo de cosas. La cuántica no. La cuántica te dice que cuanto más determinas la posición de algo, menos puedes determinar su velocidad de alguna manera, por ejemplo. Y eso no es una limitación experimental, o sea, no es que vos no sabes medir, sino que realmente hay como un principio natural detrás de eso que te impide conocer con precisión arbitraria posición y velocidad a la vez, por ejemplo. A la que quiero llegar yo es otra incertidumbre, que es la incertidumbre tiempo-energía. Básicamente, si vos algún evento lo localizas muy bien en el tiempo, no puedes determinar muy bien cuál es la energía que tiene ese sistema. Okay. Y eso, cuando lo juntás con la relatividad especial, que te dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, te da la pauta de que por intervalos pequeños de tiempo, pueden, como tenés una incertidumbre de energía, es decir, básicamente no puedes determinar cuál es la energía que hay, pueden aparecer y desaparecer, porque sí, básicamente, partículas virtuales. Virtuales en el sentido de que vos no podés medirlas, y eso también se relaciona con el hecho de que lo que uno entiende como vacío no está tan vacío. En todo momento es como que partículas Están apareciendo y desapareciendo todo el tiempo, Okay. de alguna manera. Y uno dice, bueno, qué flashero, pero... Uno dice que Claro, increíblemente vos decís, loco bueno, lo que no, está pasando. Pero además vos decís, bueno, que chamucho raro lo que hacen los físicos, pero en realidad hay todo un fundamento matemático detrás, esto si se quiere, el cuento que se hace, y uno cuando hace cuentas teniendo eso, considerando que eso es cierto, llega a los resultados que después mide. Entonces hay algo detrás de este razonamiento. La radiación de Hawking se puede explicar de esta manera, si se quiere, como te dije, cuando la materia atraviesa el horizonte de eventos es que no puede escapar más. Sí. Ahora, como ya te dije, en el vacío pueden aparecer, y aparecen efectivamente, pares de partícula-antipartícula. Esto también es otra cosa interesante. De partículas y antipartículas. antipartículas. Claro, porque, digamos, como antes tenías, si se quiere, vacío, hay ciertas reglas, es como que tenés que compensarlo. Si te aparece un +1, tiene que aparecer a la vez un -1. Okay. Vos partiste de cero, porque estás en vacío, si te quiere, por pensarlo de alguna manera. Entonces, para que, si realmente esa incertidumbre de energía te da lugar a estas partículas virtuales, no puede aparecer cualquier cosa de cualquier manera. Tiene que estar compensado de alguna manera. Okay. Entonces, lo que aparecen del vacío son pares partícula-antipartícula. Bien. Cuando eso pasa cerca del horizonte de eventos, ¿qué pasa? Te dije que lo que está dentro del horizonte nunca sale fuera. Ujú. Si justo se da, esto es un dibujito, pero es más o menos Sí, como sí. anda de Se hecho. da en un punto. Si se da justo en el horizonte de eventos que aparezca un par partícula-antipartícula, por ciertas cosas que pasan dentro del agujero negro, la antipartícula, si se queda adentro, puede existir dentro del agujero negro como una partícula. Esa no sale, pero la otra se queda afuera. Ok. Entonces vos tenés que... Información, como que está. Como que hay algo que estás midiendo que sale del agujero negro. Claro. En realidad lo que está pasando es que hay fluctuaciones de los campos cuánticos ahí en el horizonte de eventos, y lo que uno mide como radiación del agujero negro, en realidad, si se quiere, es la radiación de estos campos cuánticos. Pero bueno, en algún sentido, es algo que escapa del agujero negro. Y esto que decís de la partícula, ¿no? La que quede, la que quede y la que no. La información que tenés tiene que ver con el entrelazamiento. O sea que. Bueno, eso sí. Que podés sacar información por esto de. Ahí va. Como No, que lo comparte. eso, bueno, es complicado. Por eso también uno dice, bueno, yo te dije que para mi tesis trabajé con agujeros negros y la palabra agujero negro no aparece nunca en el título de la tesis. Bien. Porque en realidad también se relaciona con este concepto, con el concepto del entrelazamiento. Bien. No es tan así como que uno puede reconstruir la información. Ok, que De quedó hecho, la partícula, miro esa partícula y sé qué está pasando adentro. claro, no, de hecho, eso es un tema aún no resuelto en la física y que es un poco lo que motoriza gran parte de la investigación en el área, Bien, que es la paradoja de la pérdida de la información. bien. Básicamente, como yo te digo, yo te conté que, bueno, la estrella colapsa, da lugar a un agujero negro. Sí. El tema es que si después nada escapa del agujero negro, y lo que escapa incluso, que te dije, esta radiación de Hawking, tiene un espectro, o sea, tiene una forma, que es la forma que tiene cualquier cosa que tiene esa temperatura. O sea, si yo caliento un pedazo de metal a la temperatura, que se llama temperatura de Hawking, el espectro que emite va a ser el mismo que emite este agujero negro. Ok. ¿Y por qué eso es un problema? Porque no conservaste nada de la información
del estado antes del agujero negro. O sea, vos tenés una estrella, y la estrella tiene un montón de información que ello. Tiene una composición de gas particular, de una temperatura particular, de distintas regiones, colapsa el agujero negro. Y después lo único que mide del agujero negro es un espectro, que lo único que te dice es, bueno, esto está a esta temperatura, pero nada más de la otra información. Y esa información en principio no queda claro cómo se recupera o si puede ser recuperada. Y eso en la física es problemático, porque tenés algo que se llama pérdida de información. En un momento tenías una cierta cantidad de información, que no sabes qué pasó. No es accesible después. No sabes qué pasó previo al agujero negro. No solo no, exacto. Y no o sea, lo podés, si era una estrella, qué tipo de estrella, qué era lo que pasó. Y no lo puedes reconstruir. Y eso para la física es un problema. Para la ciencia en general, porque la ciencia se basa en el hecho de que la información, bueno, en particular la física, que la información no se pierde. Eso es algo que todavía no está resuelto, digamos. Y que no pasa. Y que no pasa después en todo el universo. Bueno, sí, si se quiere, es el único. Porque uno puede, a vos te puede faltar información porque no estás midiendo bien, ponele, o porque no tenés en cuenta todas las variables que puedes tener en cuenta. Pero en sí todo puede ser medible, entonces. Claro, bueno, más o menos. El tema es que también la cuántica se te mete. Bueno, es lo que te dije, por ejemplo. Si vos medís muy bien la posición, no puedes medir bien el momento. Pero bueno, eso no es una pérdida de información si se quiere. Esa información de alguna manera está. No puedes determinar con un grado arbitrario de precisión ambas a la vez. Pero esto es incluso es más drástico que eso. Es como que la información esa que en un momento estaba ya no está más. Y no es recuperable. Por eso también aparece la palabra entropía en el título de mi tesis. ¿Por qué? La entropía es un concepto que surge de la termodinámica. Okay. ¿Tiene que ver con medir la energía? No, tiene que ver con muchas cosas. En principio, surge la entropía como energía inútil, si se quiere. Okay. De alguna manera, qué sé yo, porque la termodinámica surge en este contexto. Revolución industrial, tenemos motores y queremos ver qué tan buenos son los motores para hacer lo que queremos. Okay. Y medio que a la energía térmica que se disipaba en el ambiente, bueno, vos querés una locomotora que impulse el tren. Pero para eso vos calentas agua, que yo tenés la máquina de vapor. Sí. Pero no toda la energía que vos le mandás efectivamente se transforma en movimiento. Una parte de esa energía se pierde en forma de temperatura, se disipa el ambiente. Sí. Y medio que la entropía surge como una medida de eso, de energía perdida, si se quiere. Después se elabora un poco más y se entiende que la entropía tiene otra interpretación. Hay gente que, bueno, en un momento se interpretó como desorden, si se quiere. En realidad la entropía lo que es una medida de información. La entropía, de alguna manera, mide la información que te falta para entender el sistema. Bien. Por ejemplo, pensemos en esta habitación. Esta habitación está llena de aire, es un gas. Sí. Este gas va a tener algo así como 10 a la 24 partículas, o sea, un 1 seguido de 24 ceros de partículas, un montón. Bien, sí. Una bocha. Y estas partículas tienen una posición y una velocidad. Desde el punto de vista de cuántico te dije que no se pueden determinar, pero bueno, esto pensémoslo clásicamente, tienen esta velocidad y esta posición determinadas. Ahora, uno en general no describe al gas en la habitación en términos de estos grados de libertad, se llaman microscópicos. Uno que dice, bueno, este gas tiene cierta temperatura, ocupa cierto espacio, que es el volumen, y tiene cierta presión. De hecho, en el secundario uno aprende la ley de los gases ideales que relaciona estas variables. Ahora, son 3 números para describir un gas que te dije que tiene 10 a la 24 partículas, que a su vez cada una de esas partículas tiene una cierta posición y una cierta velocidad. Okay. Hay un montón de información del sistema que te estás perdiendo por describirlo con estos 3 números nomás. Claro, sí. Bueno, la entropía mide eso, de alguna manera. Mide cuántos estados microscópicos, o sea, cuántas distribuciones de velocidad y de posición de las partículas son compatibles con el estado macroscópico. O sea, yo te digo, este gas ocupa este espacio, tiene esta presión y esta temperatura. Hay un montón de formas que vos podés acomodar las partículas en posición y en velocidad para que eso pase. Okay. El número ese es lo que mide la entropía. Y está muy relacionado con la temperatura. En principio uno piensa que todo lo que tiene temperatura tiene entropía. En ese sentido, cuando Hawking descubre que uno puede asignarle cierta temperatura a los agujeros negros, dice, bueno, pará, entonces hay un concepto de entropía que tiene que estar detrás. Y efectivamente. Pero es extraño eso, porque si dijimos que detrás del agujero negro, del horizonte de eventos, toda la materia está compactada en un solo punto y que además todo lo que ingresa no puede salir, es como que uno pensaría que hay un solo microestado posible. ¿Qué te quiero decir? Que hay una sola configuración de materia dentro o del estado del agujero negro que es compatible con lo que uno observa desde afuera. Okay. Pero eso es incompatible con el hecho de que tiene temperatura, porque si tiene temperatura tiene que tener una entropía. O sea, tiene que haber más de un estado posible. Nosotros lo que hicimos en la tesis es ver cómo uno puede construir estos microestados, o sea, estas configuraciones microscópicas dentro del agujero negro que te explican la temperatura y la entropía que uno mide. O bueno, no que mide, porque no se mide, se calcula. Y por ciertas cuestiones eso se relaciona a
la entropía de entrelazamiento, que es una cantidad distinta en la teoría de campos. En el contexto particular que nosotros estudiamos se relaciona a la entropía de los agujeros negros. Es un poco ¡Qué complejidad! esotérico, si se quiere. No. Aparte, como que un concepto va superando al otro. De complejidad. ¿Cómo haces para llevar la línea de ese estudio? Y es muy gradual, eso es lo que tiene, ¿no? Uno fue, qué sé yo estudio física desde que tengo 18 años, entonces vas aprendiendo de a poco. No es que yo tuve toda una materia que se dedicó a la mecánica cuántica, toda una materia que se dedicó a la mecánica estadística, que explica un poco esto de la entropía. Y bueno, de a poco. También, ¿qué pasa? Esto es un campo de investigación que tiene, depende de lo que hablemos, entre 50, 100, 200 años. Claro. Y uno va agarrando partes de eso, no puede estudiarlo todo. Y también tiene la suerte de que medio que no estudia las partes que ya están más o menos descartadas. Uno ya sabe que hay caminos por donde que no conducen a ninguna salida, entonces uno estudia eso. Pero bueno, sí, es un proceso más paulatino de adquisición de conocimiento y... ¿Y a qué punto llegaste del trabajo? Bueno, cumplimos el objetivo, porque el objetivo era... Porque esta construcción de... O sea, planteaste una hipótesis y que ibas a buscar un resultado y llegaste a eso. Sí, porque en realidad lo que buscábamos era... Ya existía una construcción de microestados para algún tipo de agujeros negros. Ok. Que bueno, la hizo mi director de tesis con algunos colaboradores. Bien. Nuestro trabajo era extender esa construcción o ver si era posible extenderla a otro tipo de agujeros negros. Ok. Que estos tipos de agujeros negros son los que trabajamos nosotros, no existen en la realidad, realmente no pueden existir. Pero son objetos teóricos, son objetos matemáticos que son importantes para entender otras cosas de la teoría. Digamos que si la teoría no es consistente consigo misma matemáticamente, ni siquiera vale la pena pensarla como una teoría que se aplique a la realidad. ¿Pero por qué decís que es otro tipo de agujero negro? Porque son agujeros negros con horizonte de eventos hiperbólicos. Changos. O sea, el agujero negro que descubrió este tipo que trabaja sobre las ecuaciones de Einstein es el agujero negro. Sí, que puede ser el que en la fantasía de alguna película se muestra, o sea, hablamos de ese. Sí, como básicamente. para gráficamente... Eso es un agujero negro que tiene un horizonte de eventos esférico, digamos que es como si fuera una esfera, si se quiere, el agujero negro. El horizonte de eventos es esférico y que vive en un espacio que es asintóticamente plano. Ok. O sea que vos te alejas mucho del agujero negro y el espacio-tiempo es plano. Claro. Que es... ni siquiera eso es lo que uno piensa que el universo es hoy, pero bueno. Uno piensa que el universo... El tema es que un universo en expansión, como consideramos que es el nuestro, no es compatible con que sea asintóticamente plano. Pero bueno, no va al caso. Nosotros trabajamos sobre un tipo de agujero negro que existe en un espacio-tiempo que se llama espacio-tiempo anti-de Sitter. Ok. Que tiene ciertas características, pero que es si se quiere, es una solución posible de las ecuaciones de Einstein que no parece ser nuestro universo, no parece describir bien a nuestro universo. Pero, perdón que te interrumpa, pero quiero entender algo, o sea, ¿por qué se toma o por qué toman como un tipo de agujero negro que en realidad se cree que no existe? Bueno, por esto mismo, porque primero vamos por qué se trabaja en este espacio-tiempo que pareciera que no es el nuestro. Ok. Lo que pasa es que para ese tipo de espacio-tiempo hay una conjetura, que es la conjetura de Maldacena, que bueno, lleva el nombre de un físico argentino que bueno, estudió en el Balseiro y ahora está en Estados Unidos. Hace poco vino de nuevo a Argentina porque en la UBA hubo un congreso de todos esos temas de teoría de la información, de agujeros negros. ¿Fuiste a verlo? Sí, claro, sí, participé del congreso. Y él planteó por primera vez una relación específica de lo que se llama el principio holográfico. Bien. Que volvemos al tema de los agujeros negros. Porque yo te dije que tiene una entropía. Sí. Y lo que tiene de particular, además de entropía de los agujeros negros, es que se relaciona con el área del horizonte de eventos. Es como que se relaciona con el borde del agujero negro. Okay. ¿Y por qué eso es interesante? Porque en general, por ejemplo, la entropía del gas en esta habitación va con el volumen que ocupa el gas, no con el área. Okay. Entonces, eso da la pauta de que hay algo extraño. Uno piensa que una teoría local y microscópica da lugar a una entropía que depende del volumen. El hecho de que dependa del área, lo que te da la pauta es de que a lo mejor hay una teoría a la que se le puede asignar esa entropía que vive en este borde. De alguna manera que lo que está dentro
se puede describir con solamente la información que está en el borde. Eso es la teoría holográfica. Ese es el principio holográfico, Ok. que es medio una idea. Surge como una idea de, bueno, che, mira, vemos esta relación entre la entropía y el área en vez de volumen. Bueno, decimos que a lo mejor en realidad los grados de libertad que describen en esta teoría no están en el volumen, no están dentro de los generadores, sino en el borde. Pero eso no se había realizado explícitamente hasta que Maldacena ve que hay un tipo de teoría, que es una teoría con gravedad que se define en el espacio anti-de Sitter, Ok. que es dual, se dice, a una teoría sin gravedad definida solamente en el borde de ese espacio. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque, como te dije medio al comienzo de la charla, uno lo que busca, o lo que estamos buscando hace mucho tiempo, es una teoría cuántica de la gravedad. Bien. O ver cuáles son cómo compatibilizamos la gravedad con la cuántica. Ok. Y esto es un primer paso, porque relaciona una teoría con gravedad en el volumen a una teoría sin gravedad en el borde. Ok. La teoría que vive en el borde sin gravedad es una teoría que más o menos entendemos, que podemos hacer cuentas, podemos hacer cálculos. Entonces, si realmente esta dualidad existe, uno de regalo, de alguna manera, puede entender un poco cómo funciona la gravedad cuántica, porque desde una teoría que entendemos que está definida en el borde, describimos la gravedad que está en el volumen. Fua. Quedamos. Bueno, vamos a un segundo. No. Yo lo que te iba a decir era que había leído esto del principio holográfico, esto que decís vos, como que la información se sitúa en el borde, en una dimensión, y que es así como lo voy a decir, que lo que está dentro es como una proyección de ese borde. Y en algún sentido lo puedes interpretar así. Pero digamos. es lo que... O sea, es lo que somos nosotros hoy, ponele en el sentido del universo, ¿no? No, o sea, si la dualidad existe, lo que digo, este principio holográfico es una idea que se realiza explícitamente en este contexto en el cual es una teoría, como te dije, de un espacio-tiempo anti-de Sitter que consideramos que no es el que describe nuestro universo. Ok, Así perfecto. que en el primer paso Perfecto. no sabemos si esa dualidad es extensible, Es así. Ok. o sea, se realiza en la realidad de nuestro Perfecto. universo. Sí. Pero si lo hiciese y fuese cierta, un poco sí. O en algunos aspectos al menos. Porque en realidad lo que uno... Sí, de hecho sí. No es tanto como que hay una... No es como que realmente hay un proyector. Un proyector, Pero claro. desde el punto de vista de que vos podés describir todo lo que está en el universo con información del borde, entonces sí, sos un holograma en algún aspecto. Sí, No, sí. ese tipo, el recorte, No. sos un holograma. Es muy vende humo, pero es un poco así, digamos. Lo que no hace que nuestra realidad que no sea tangible. Claro, Pero el claro. hecho de que vos puedas describirla con una dimensión menos, o sea, con la información en el borde, te da las... Si querés es un formalismo matemático, pero desde el punto de vista... O sea, también entra en juego qué es lo que uno considera como realidad. Bien. ¿No? Si vos tenés una teoría que describe perfectamente esto que experimentamos desde otro punto de vista, en una dimensión menos, como es el principio holográfico, ¿qué te hace, o sea, por qué puedes argumentar que eso es menos real que tu experiencia diaria, ¿no? Que es un poco como Matrix, que estás conectado, tu cerebro, vos estás en una pileta, tu cerebro está conectado a electrodos. Sí. Bueno, de Pero hecho, si te pegan un tiro, lo sentís. de hecho, nosotros no podemos saber si nuestra vida no es eso. Vos capaz que sos un cerebro flotando en el universo y que recibe ciertos impulsos eléctricos. Y No, por pará, eso, flaco. Es que, bueno, eso se llama el cerebro de Boltzmann. Es una... ¿Cómo? El cerebro de Boltzmann es un experimento pensado, si quiere, pero en realidad es un poco distinto lo del cerebro de Boltzmann. Pero, de hecho, es más probable que de la nada en el universo, por colisión azarosa de partículas, se forme un cerebro completamente desarrollado que tenga impresos todos los recuerdos que vos tenés y pueda vivenciar todas las experiencias que vos vivís, que de hecho el universo como es hoy se haya generado. O sea, es más probable la aparición de este cerebro solo flotando en el universo. Mirá vos. Pero bueno, Sí, la probabilidad, sí. o sea, Eh, lo que te quiero decir es, desde el punto de vista de que uno no puede diferenciar un modelo matemático que reproduce lo que ve en la realidad de la realidad que uno vive, qué valor de realidad le asignas a cada cosa. Claro. O sea, vos vivís tu vida diaria. Que si la teoría es correcta y después se extiende y efectivamente podemos explicar toda la teoría en el volumen del universo con la teoría en el borde, no tenemos ninguna razón para decir, bueno, no, mi experiencia es preeminente sobre esta otra teoría. En realidad, si son equivalentes, es tan real tu vivencia diaria como el hecho de que hay una teoría en el borde que describe tu vivencia diaria, si se quiere. Qué complejo. Y eso ya entra un poco en la filosofía, si se quiere.
voy a seguir un poco por ahí, porque muchas veces me encuentro pensando en la perfección de las cosas, ¿no? Del contexto. No sé, salgo a caminar por el barrio de mi casa y escucho los pájaros, que me parece un sonido súper afinado, y pienso en la naturaleza y, no sé, y lo que pasa con el oxígeno y el dióxido de carbono, y nosotros, o bueno, hace muy poco fui papá, y también pasar por todo ese proceso me hace pensar en esto, ¿no? En la vida y como en la perfección de las cosas en algo tan caótico. Claro. ¿Cómo podemos, o sea, cómo puede ser que eso sea así? Bueno, es una buena pregunta. De hecho, hay una cuenta matemática que no, que al contrario, que de lo hecho, defina. no. Eso es lo que se llama el fine tuning, si se quiere, como el ajuste fino. Okay. Porque, por ejemplo, la Tierra. La vida es posible en la Tierra porque está justo en una posición adecuada a cierta distancia del Sol para que haya agua líquida y eso da lugar. Incluso es más fuerte que eso, porque si querés, vos podés decir, bueno, pero hay un montón de estrellas en el universo, hay un montón de planetas, entonces hay una cierta probabilidad de que al menos uno de esos planetas esté a la distancia adecuada para que pueda existir la vida. Pero hay cosas más fuertes todavía. De hecho, hay ciertas constantes de la naturaleza que aparecen en la teoría cuántica de campos, que si no tuvieran el valor preciso que tienen, o parecido al valor preciso que tienen, no podría existir ni siquiera la materia. Okay. O sea, y entonces vos decís, bueno, está bien, vos te escapás de la pregunta diciendo hay muchos planetas, entonces la probabilidad de que alguno exista, bueno, pero fíjate que hay una cosa incluso más fuerte, hay un valor universal de cierta constante que si no fuera ese no existiría nada. ¿Cómo te escapas de esa? Y no sé cómo te escapas de esa. Hay teorías, está la teoría del multiverso, que en realidad existen muchos posibles universos en los cuales justo que estamos en uno en el cual es esto. Sí, claro. Si se quiere es al revés. Y hay otro que es Si se quiere es al revés. Si no fuera así no estaríamos y no podríamos plantearnos la pregunta directamente. Claro. Es un poco esa la salida, si se quiere. En el fondo la ciencia no tiene una respuesta para eso, porque incluso es remontarse incluso antes del Big Bang, si se quiere, de lo que uno considera el origen del universo. Cuáles son las condiciones que hacen que sea este universo y no otro, es algo que excede, por el momento yo creo que para siempre en algún aspecto a la ciencia. No sé si va a haber alguna explicación final de por qué las constantes toman ese valor que toman y hacen posible la existencia de estructuras complejas en el universo. Sí, y que bueno, como lo decís vos, o sea, lo podés llevar a algo recontra, o sea, a lo más fino, como decís esto de la materia, pero como que también pienso en esto de, bueno, la magnitud hacia el afuera, ¿no? Hablamos del universo y la magnitud microscópica, ¿no? Hasta el punto donde podemos llegar hacia lo interno. Es como el concepto que me explota mucho la cabeza. Y de hecho esa es la búsqueda, porque como te digo, tenemos una teoría que es bastante buena describiendo lo más pequeño. Faltan cosas, hay cosas que no se entienden de todas maneras. Y tenemos otras teorías que son buenas, la relatividad general, para explicar lo más vasto, si se quiere, las escalas más grandes. Uno lo que quisiera, a lo que apunta, es una teoría que se pueda mover suavemente de un punto al otro, digamos. Una teoría, si se quiere, eso es lo que se llama la teoría del todo. Y a eso a lo que apunta a ser la gravedad cuántica. Una teoría que recupere, por un lado, la descripción microscópica de lo que existe y a la vez esa misma teoría te pueda describir las grandes distancias. ¿Y a cuánto estamos, crees, de eso? No, bueno, es que ni siquiera... Eso es lo que te digo. Nosotros, el grupo de investigación en el que estuve, sí. El mainstream de la ciencia se apunta a que la gravedad tiene que tener una naturaleza cuántica y uno medio que mete la ficha por ahí. No se sabe tampoco si eso es así. De hecho, uno cree, tiene indicios y medio que a la mayoría de la gente no le cierra otra cosa que de alguna manera haya una naturaleza cuántica de la gravedad. Pero podría no ser el caso. Y también lo más sorprendente en algún aspecto del universo es que sea en algún aspecto comprensible. O sea, hasta ahora hemos tenido suerte. Hemos desarrollado ciertos modelos matemáticos que a cierto grado de aproximación son buenos para describir lo que vemos. Okay. El hecho de que exista un modelo matemático que pueda finalmente describirlo todo no es algo que está dado. No es que necesariamente sea así. Y aún si existiese, yo creo que el laburo de la ciencia es eterno, digamos. Es siempre ir mejorando y entendiendo en mayor profundidad la realidad. ¿Qué tan lejos estamos? Mirá, la gravedad se descubrió hace 400 años.
las ondas electromagnéticas hace 200. La relatividad especial y mecánica cuántica hace 100, la teoría cuántica de campos está dando vueltas hace 70 años. Medio que la última ficha, desde el punto de vista teórico de lo que se llama el modelo estándar, que es esta teoría que describe la interacción de las partículas, fue el bosón de Higgs, que se predijo en los 60. Y con la idea de cuantizar la gravedad se está elaborando hace no menos de también 80 años, en algunos, y es con este approach quizás más que tiene que ver con teoría de información, hace 20, ¿qué te quiero decir? Nunca se sabe, o sea, No se sabe. Estamos en un proceso constante de tratar de descubrir cada vez más detalles de cómo tiene que ser la teoría última. Si me preguntas a mí, yo no creo que haya una teoría última tampoco. Claro. Va a ser una mejora constante. ¿Y cuándo vamos a tener un poco más de idea de cómo funciona la corriente de la gravedad? Yo creo que este siglo, mira, esa es la escala, este siglo. Me gusta. Espera, te iba a decir algo con respecto a esto. Sobre la inteligencia artificial. Sí. Hablamos esto de los tiempos, ¿no? 400 años, 200 años, 100 años. ¿Crees que realmente va a ayudar el avance exponencial que se está dando con respecto, bueno, a lo tecnológico y la aparición de estos modelos de inteligencia artificial y, bueno, con respecto al procesamiento de información, ¿no? que se puede lograr en muy poco tiempo, que eso ayuda? ¿Es algo que se usa en la ciencia hoy, que vos lo viviste dentro de tu trabajo final? ¿O es algo que, bueno, que dentro de tu trabajo vos necesitas que, no sé, medir algo que no tenga, no sé, como cuidar los errores de cierta forma? Entonces, bueno, es preferible, como esto todavía no está pulido al 100%, sigo trabajando de esta forma porque sé que tal vez llegue a un puerto más seguro. No, justo en lo que hice yo, no tocamos nada de inteligencia artificial. Sí se está empezando a usar cosas, en muchas áreas de la ciencia ya se aplica, y con muy buenos resultados. Justo en el área nuestra también se está empezando a usar no tanto la inteligencia artificial, sino medio que como la estructura de programación que está detrás, digamos. Se empiezan a usar redes neuronales para modelar algunas cosas, sí. Y bueno, se está empezando a aplicar. El hecho es que yo soy un poco escéptico de qué tan capaz va a ser la inteligencia artificial de desarrollar una teoría nueva, digamos. O sea, si uno le quiere invocar a la inteligencia artificial la responsabilidad de desarrollar una teoría nueva, puede ser una buena herramienta para el estudio, para la comprobación de algunos modelos. Okay. Y no soy escéptico de que se termine aplicando en muchos cálculos incluso, o en muchos modelados dentro del área de la teoría de campos. Claro. Yo creo que todavía está a una cierta distancia de ser capaz de, no sé, de probar teoremas, por ejemplo. Uno, desde el punto de vista teórico, hay veces que quiere demostrar teoremas dentro del área. ¿Así lo ves más viable con el desarrollo de la computación cuántica, por ejemplo? Porque ahí sí cambiaría... Sí, incluso se plantean que con algunos aspectos de computación cuántica uno podría empezar a hacer algunos experimentos. Porque uno de los grandes obstáculos que hay hoy es que no se pueden hacer experimentos de gravedad cuántica. Porque las escalas de energía donde creemos que pueden aparecer efectos que tengan que ver con gravedad cuántica están muy lejos de las escalas de energía que manejamos hoy. Okay. Básicamente, cuanta mayor energía tienen las colisiones que se hacen los experimentos en el CERN en Suiza, es como que más detalles ve de las cosas. Entonces, donde creemos que pueden empezar a aparecer efectos de esta gravedad cuántica, son energías mucho más altas de las que tenemos disponibles hoy. Pero bueno, hay gente que empieza a plantear en algunos artículos que usando cuestiones de entrelazamiento entre bits cuánticos, o sea, aplicando computación cuántica, se pueden empezar a diagnosticar o a medir algunos efectos, a ver si por lo menos algunas ideas que tenemos de la gravedad siguen aplicando cuando la gravedad interactúa con la materia cuántica, digamos. O sea, hoy las computadoras no tienen la capacidad de realizar los cálculos necesarios para llegar a algún punto. No es tanto eso, es que las computadoras usuales no, si bien hay principios cuánticos detrás de su funcionamiento, porque funcionan con semiconductores cuyo funcionamiento se explica con la cuántica, Okay. no es en sí cuántico el funcionamiento. Básicamente la diferencia entre una computadora clásica y una cuántica es que una computadora clásica está hecha con bits, que son, bueno, no importa cómo se representen, pero básicamente son entidades que toman el valor 1 o 0 dependiendo, y uno puede programar y hacer algoritmos y qué sé yo. La computadora cuántica funciona con qubits, que lo que tienen es
usando principios de la cuántica, están en una suerte de superposición entre el 1 y el 0. Es como que te permiten una representación mucho mayor. En ese sentido, una computadora cuántica con cierta cantidad de qubits va a tener muchísima mayor capacidad de computación que una computadora clásica. A lo que yo me refería con esto de que hay gente que piensa que se pueden empezar a hacer experimentos con esto, es que como el comportamiento de estos bits es cuántico en sí, como que es materia cuántica, ver cómo interactúa esa materia con la gravedad te puede dar una pista de si la gravedad o algunos principios que sabemos que funcionan desde el punto de vista clásico siguen siendo ciertos para cuando esta gravedad está en interacción con materia cuántica, básicamente. O sea, no es tanto que usemos la computación cuántica para hacer cuentas, que también puede llegar a ser, Sí. Sino que al ser sí mismos ya sistemas cuánticos, nos permite diagnosticar si estos sistemas cuánticos interactúan con la gravedad de una manera parecida a como pensamos clásicamente, o si ciertos principios que uno piensa que la gravedad cuántica tiene que tener, en realidad no son así. Porque básicamente estamos un poco, no quiero decir en la oscuridad, pero como no tenemos evidencia experimental de muchas cosas, uno hace teoría siguiendo ciertos principios. Básicamente uno ha aplicado esos principios antes, han dado lugar a teorías... ¿Principios de la cuántica, decís? Sí. ¿Física cuántica? O sea, principios de la... Sí, principios en el sentido de, bueno, yo creo que esto y esto es cierto. Por ejemplo, una cuestión es la localidad. La localidad es que las cosas que pasan en algún punto del espacio solamente afectan a los que están relativamente cerca. Okay. Eso también tiene que ver con que la velocidad de la luz es una velocidad límite. Si vos, o sea, no se puede transmitir información más rápido que la velocidad de la luz. Y eso es un principio rector, si se quiere, tanto de la relatividad como de la teoría de campos y de la cuántica, de la cuántica aplicada a estos sistemas de altas energías. Pero eso puede estar mal. Quizás eso pasa solamente en las escalas que hemos... que se descubrieron y se midieron. Exactamente. Entonces, capaz que estamos siguiendo ese principio. No digo, justo localidad no creo que sea algo que se pierda porque es como una cosa muy fundamental. Sí. Otro principio es causalidad, qué sé yo, que la causa anteceda el efecto. Uno no quiere desligarse de ese porque no podemos hacer ciencia si nos desligamos de ese, prácticamente. Si vivimos en un universo donde la causa no antecede al efecto, no puedo predecir nada, no puedo hacer básicamente nada. De hecho, muchas veces en las teorías se hacen desarrollos matemáticos y la matemática hace lo que vos le pedís que haga, básicamente. Muchas veces uno le tiene que imponer, bueno, che, mira, está bien, esta es matemática, la matemática no es algo real. Digamos, es una cosa ideal. Uno la usa para entender la realidad y le tiene que imponer a la matemática ciertas restricciones para que realmente represente la realidad. Una de ellas es, por ejemplo, causalidad. Muchas veces, cuando uno labura con relatividad general, tiene que pedirle ciertas restricciones a las ecuaciones que aparecen para que se respete esto. Porque si no, por ejemplo, puede pasar que en ciertos espacio-tiempos, o sea, por ciertas soluciones de la relatividad de Einstein, tenés líneas temporales cerradas. Líneas temporales cerradas significa que, bueno, perdés esta noción de causa y efecto como cosas separadas, digamos. En ese sentido, hacer estos experimentos, igual estos experimentos no sé si se pueden hacer, es algo que empieza a plantearse en algunos artículos que, de hecho, ayer leí por primera vez algo de esto y por eso me quedó sonando. Pero bueno, el hecho de que uno pueda usar estos experimentos preliminares para saber si estos principios que venimos tomando como ciertos siguen aplicando en el terreno de la gravedad cuántica es una buena forma de decir, bueno, si vamos por este camino o tenemos que proponer ideas radicalmente nuevas para poder entenderlo. Me estás explotando el cerebro, Pedro. La verdad que es alta complejidad. Es una charla sesuda. Hay un programa que sigo que, creo que cuando fue Maldacena, él dice eso, como charla sesuda donde hay que poner mucho del cerebro y prestar realmente atención. Seguramente después me mire el programa y me voy a ver tipo mirándote así, intentando de seguir la charla. Hoy te preguntaba esto de la computación cuántica. Me acuerdo como del ejemplo que yo vi de la diferencia, era esto de los bits y qubits, pero que para resolver, como no sé si era en lo probabilístico, como que la computadora convencional va probando en una caja fuerte, el ejemplo era en una caja fuerte va probando una combinación a la vez. Prueba una, no, prueba otra, prueba otra, prueba otra, prueba otra, y la diferencia con la computación cuántica es que podría probar todas al mismo tiempo. Claro, en algún sentido tiene que ver con esto que te decía. El bit clásico vale 1 o 0. En cambio, el bit cuántico existe en una superposición. En ese sentido, vos cuando tenés varios qubits, es como que podés
generar más combinaciones a la vez que en el caso de un bit clásico. De todas maneras, no es mi área, no es algo que haya estudiado en profundidad, entonces muchas cosas no te voy a poder contestar sin mentir de la computación cuántica, pero sí, esa es la gran potencia que tiene. Además, también hay un punto de vista que dice, bueno, mirá, si vos querés realmente simular computacionalmente un sistema cuántico, no podés usar un sistema clásico para hacerlo. O sea, vos no podés usar una computadora clásica para hacer una simulación que sea fidedigna de un sistema cuántico. Vi que IBM ya tiene el chip en realidad, bueno, es una supercomputadora, ¿viste? Parece que en realidad, claro, muestran todo el equipo, pero en realidad es el chip. Sí, nada, sí. Claro, lo que tiene el equipo en general es que la refrigeración, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, en el centro atómico, de hecho yo vengo de presentar una charla porque existe la AFA, la Asociación de Física Argentina, que parece un choreo, pero en realidad es anterior a la AFA de fútbol. Mirá. Sí. Y este año estamos organizando desde la Subcomisión de Estudiantes unos seminarios por el año de la ciencia y tecnología cuánticas. Bueno. Y justo presenté uno de un chico de Bariloche que está trabajando en el grupo de circuitos cuánticos, de dispositivos y sensores de allá. Bien. Y allá hay, de hecho, hay computadoras cuánticas. O bueno, no sé si computadoras cuánticas, pero hay ciertos circuitos cuánticos. Y sí, todo ese aparato es refrigeración, si se quiere. Claro. Porque para que realmente uno mida los efectos cuánticos, tiene que estar muy frío. ¿Por qué? Porque ya genera mucha energía No tiene que ver con eso, tiene que ver con que... Vamos por partes, porque es lo que te digo. Yo te dije que la cuántica describe lo microscópico. Sí. Pero bueno, nosotros estamos hechos de cosas microscópicas. Básicamente somos una conjunción de cosas microscópicas. Entonces hay una cierta disonancia que no es clara y que no está buena, porque vos decís, bueno, ¿por qué a esta escala anda bien la mecánica clásica, que es la de Newton, la de vos tirar la pelota y yo te puedo predecir lo que va a hacer, pero a escalas más chicas no anda eso? Uno quisiera que existiera un puente entre eso, y efectivamente existe ese puente, o sea, uno recupera la mecánica clásica como un límite de la mecánica cuántica. En particular, lo que pasa es que uno tiene que tener ese control de temperatura, porque si no, con temperaturas más altas se da lo que se llama decoherencia. La decoherencia es básicamente que los efectos cuánticos de alguna manera se cancelan y dan lugar a la física clásica que conocemos. Al restringir la temperatura, al bajar la temperatura, uno hace que esos tiempos de decoherencia, o tiempos de decoherencia sean mayores. O sea, que como que hay una barrera donde hay una barrera que delimita la mecánica de la cuántica. Sí, no, en realidad no es tanto una barrera, sino que al contrario, o bueno, qué sé yo, es como que hay un puente entre ellos. Lo que pasa es que vos tenés ciertos efectos cuánticos que de alguna manera a gran escala se terminan cancelando entre sí y te dan lugar a la experiencia clásica que uno vive. Ok, es como que se activan o se desactivan. Sí, de alguna manera sí. Cada cosa que decía era como, bueno, sí. Bueno, es que es sutil, el uso de las palabras es más sutil, pero sí. Lo que termina pasando es que si uno baja la temperatura, medio que conserva por más tiempo estos efectos cuánticos, de alguna manera. Bien. Y además lo que tiene es que uno tiene que modelar los qubits, como si bien son cuánticos, siguen siendo bits, o sea, siguen siendo sistemas de dos niveles, o sea, tenés el 0 y el 1. Claro. Vos estás bien. Entre medio lo que está hay. en la superposición, pero sigue siendo 0 y 1. No hay sistemas físicos que solamente tengan dos niveles. Entonces que solamente pueden estar en un nivel, en el fundamental, que se llama el de más baja energía, y el primer excitado, que es el que sigue en energía. En general tienen muchos más niveles los sistemas físicos. Lo que uno, para la implementación, trata de hacer es que los primeros dos niveles, el más bajo y el segundo, estén muy separados de los demás. Okay. Si vos tenés cierta temperatura, el sistema puede saltar del primer excitado al segundo excitado, ponele. Entonces, al bajar la temperatura y tener esta barrera de energía, uno puede aproximar el sistema como que solamente hay dos niveles y te olvidas del resto, de alguna manera. Bien. Entonces también por ese aspecto es importante tener un control más preciso de la temperatura y trabajar a temperaturas realmente muy bajas. ¿Y pudieron hacer pruebas con esta compu? No sé qué están, no sé. No tengo ni idea. No. Porque escuché que es muy caro, pero por digo, no sé, los 10 segundos de funcionamiento de, no sé, este chip que tiene IBM, por el que sale, no sé, $10,000 los 10 segundos, una cosa así. No sé realmente qué tanto han hecho. Aparte no pude quedar a finalizar la charla de allá porque tenía que venir acá. Justo fue recién que presenté esto. Si me hubiera quedado, capaz que tenía un poco más de idea. Como no es mi área tampoco, no estoy tan metido. Che, bueno, ahora vamos a volver a algunas cosas, pero te quería preguntar por lo que viene después de finalizar la maestría. O sea, ¿qué estuviste haciendo en ese punto medio? ¿Estuviste trabajando, o sea, más allá de la beca y de la investigación,
¿Estuviste haciendo otras cosas? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde En vas? este tiempo desde que terminé hasta ahora. Sí. Bueno, sí, estuve fundamentalmente buscando doctorado, básicamente, o sea, Bien. porque yo siempre tuve la idea. Sí. También es lo más común en este área, que uno medio que el caminito es, bueno, o sea, la licenciatura, es maestría, es doctorado, Bien, sobre todo si te quieres dedicar a lo que se llama la academia, a la investigación. claro. Una opción, bueno, siempre está la opción de hacerlo acá, Bariloche es un lugar estupendo para hacerlo. Yo siempre tuve la idea de que debería hacer doctorado afuera para conocer un poco más, básicamente, Perfecto. cómo se hace investigación en otros lugares, otros países, otra gente. Sí. Eh, Que siempre suma al, Sí, a la experiencia, a la sí, tal cual. Además, al uno aprendizaje. ya tiene que empezar a hacer una red de contactos en el sentido de gente con la que puedes trabajar y explorar ideas nuevas, otros enfoques para resolver los problemas. Uno se tiene que ir enriqueciendo y armando herramientas para eso. Bien, Entonces dediqué un tiempo a buscar doctorado. Por recomendación de mi director de tesis de la maestría, apliqué a uno en la Universidad de Estocolmo, en Suecia, bien. que finalmente quedé. También está enmarcado en este área. Es en un grupo de investigación que se llama Información Cuántica en Gravedad Cuántica, que es básicamente usar estas herramientas de teoría de información, trabajando con la entropía, con medidas de complejidad, para ir explorando aspectos cuánticos de la gravedad. Vas a estar en tu salsa. Sí, o sea, sí, tal cual. es profundizar, si se quiere, lo que veníamos trabajando. De hecho, las propuestas de trabajo eran dos, y una tenía que ver con explorar el interior de agujeros negros. Ok. Explorar el interior de agujeros negros desde el punto de vista teórico. Sí, o sea, sí, no, sí, no obvio, es que vamos a mandar sí, una sí. nave. Claro. Se va Pedrito, Y salúdenlo. no vuelve más. No. Salúdenlo que nos manda. Es tratar de ver, y está relacionado un poco con lo que hicimos nosotros, porque uno cuando quiere construir estos microestados que te dije, o sea, esta descripción como del interior del agujero negro, bueno, como te digo, tiene que tener, o por lo menos la forma en la que nosotros construimos microestados fue proponer que hay algo en el interior, como que hay detalles microscópicos que desde el punto de vista clásico no existen, pero desde el punto de vista cuántico pueden existir, Claro. y que te explican esta entropía que se tiene. O sea, te explica que hay diferentes estados que son compatibles con el agujero negro que uno ve desde afuera. Y otro de las propuestas de doctorado tiene que ver con desarrollar medidas de complejidad en esta dualidad, ¿viste? En este que te dije al principio de lo gráfico. Sí. Pero todo apunta a lo mismo, apunta a desarrollar ciertas herramientas que nos permitan entender un poco mejor la teoría. Porque quizás la idea en general es que uno desarrolla una teoría y la entiende perfectamente, y en realidad medio que la teoría te va llevando. Es como, qué sé yo, por lo que he visto de literatura, cuando un escritor piensa en un personaje, muchas veces se traba porque tiene que pensar qué es lo que el personaje va a hacer, y vas a decir, ¿cómo? Que Claro. tenés que pensar qué va a ser el personaje sin invención tuya. Bueno, sí es invención tuya, pero tiene una cierta independencia, y vos tenés que ver qué es lo que realmente hacía ese personaje, por ejemplo. Un poco parecido pasa con las teorías. Uno enumera ciertos principios fundamentales y va viendo a dónde llega. Y hay ciertas cosas de la teoría que no entiende. Esa información ya está en la teoría, pero uno tiene que de alguna manera descubrirla. También es un poco como funcionan las matemáticas. Cualquier cosa que se puede demostrar en las matemáticas, en algún sentido, si es cierta, ya está probada. O sea, porque uno parte de un punto A y llega a un punto B. Eso significa que en algún sentido ese camino ya estaba armado. Uno tenía que descubrirlo. Claro. Y en ese sentido lo que queremos hacer es eso, es desarrollar ciertas herramientas que nos permitan entender un poco mejor aspectos de la teoría, en vistas de que en algún momento entender cómo funciona, si es que funciona de manera cuántica la gravedad. Y todas las personas, o sea, el equipo de trabajo con los que vas a estar, también tienen este tipo de trabajos finales, claro, que vos hiciste relacionado, o sea, está todo como relacionado, o sea, como que los trabajos que fueron haciendo son parecidos, Sí, se relacionan, tienen un mismo punto. Sí, de hecho, el que va a ser mi director de tesis doctoral fue colaborador de mi director de tesis de maestría. O sea, han trabajado juntos, ya tienen algunos artículos publicados en conjunto. Sí. Porque realmente la gravedad cuántica es un poco salto grial, digamos. Es como lo que, por lo menos una gran área, una gran cantidad de investigadores y una gran área de la física está enfocado en eso. Es lo que nos falta, es como la pieza que falta. Okay. Quizás es la primera pieza que falta, porque a lo mejor lo que puede pasar es que es una revolución. Uno descubre una pieza y en realidad hay una realidad mucho más compleja o mucho más sencilla, pero radicalmente distinto de lo que venimos pensando. También hay muchos investigadores que proponen, que ya ahora mismo están proponiendo estas ideas radicalmente distintas. Por ejemplo, hay un investigador que ganó el Nobel hace unos años por otro desarrollo, que él propone que en realidad no. En el fondo, por ejemplo, no existen los números reales, solamente existen números enteros, y que en el fondo el universo es como un programita que sigue unas reglas muy sencillas, pero que emergen de esas reglas muy sencillas los comportamientos tan complejos que vemos hoy en día. Eso es una cosa muy especulativa, digamos, no es que está todo bien armado, pero bueno, son ideas que se barajan, digamos. Hay una idea de que de esta realidad tan compleja, cuántica, caótica, que vemos, en realidad, en el fondo, es un programita
bien sencillo, que visto estas escalas, y sin conocer esas reglas, da lugar a esta realidad. Hay algo que se llama el juego de la vida, por ejemplo. El juego de la vida... ¿Como teoría se llama así? No, bueno, en realidad el juego de la vida es como... Creo que fue la tesis doctoral de John Conway, que bueno, es un matemático. Pero es interesante en este sentido. Es como, imagínate una celda, y vos tenés... las celdas están prendidas, o sea, como un Excel, si quieres. Sí. Vos tenés celdas que están prendidas o apagadas. Ok. Y vos decís cuáles son las reglas. Ponele, la regla va a ser que si las dos celdas de la... Si tenés, por ejemplo, una celda apagada rodeada de dos celdas prendidas, bueno, esta se prende, estas dos se apagan. Puedes poner reglas muy sencillas. Ok. E incluso con esas reglas muy sencillas, vos ves comportamientos muy complejos. De hecho, uno vio que surgen estructuras. Por ejemplo, que surge una estructura que medio que dispara una celdita, y después esa celdita replica la estructura de donde salió. Y así mismo empieza a dispara, se desaparece la estructura y aparece otra estructura de nuevo. Entonces uno ve ese comportamiento sin conocer las reglas sencillas y dice, bueno, acá hay una dinámica muy compleja. Claro. Hay unas reglas complejas que dicen, bueno, puedes disparar y ese disparo se puede convertir en... Pero en realidad, en el fondo, la regla era mucho más sencilla que eso. Era, si hay dos celdas prendidas y está apagada, se prende y así. Entonces hay una idea, insisto, muy especulativa de que a lo mejor el universo puede ser eso. Puede ser un programa, de alguna manera, muy sencillo, pero que a gran escala y viéndolo sin conocer las reglas de fondo, da lugar a estos comportamientos súper complejos. ¿Qué otra teoría si conocés que de a vos? Porque también me imagino, ¿no? De, bueno, como venía estudiando tanto tiempo y esto que decías, bueno, como que es gradual, ¿no? Que estudiaste primero física cuántica, bueno, como que fuiste haciendo esa parte gradual, también fuiste descubriendo, así como contabas recién esta teoría, otras teorías. Sí. Hay una que decís, esta la leí y como que sigo con cada vez que la pienso me vuelve a explotar la cabeza. No, todas si querés, porque también lo que pasa es que no la terminas de entender, porque Claro. para entenderla realmente uno tendría que dedicarle A toda la parte teórica, como un estudio profundo, Claro, serio y más armado Sí. de la cuestión. Pero sí, hay teorías que proponen que el tiempo es emergente en el sentido de que no es una cosa fundamental del universo, sino que por ejemplo, que la interacción entre la materia da origen al tiempo. Okay. Como que el tiempo no es que nosotros nos movemos en un fondo que es el espacio y el tiempo, sino que el tiempo surge de que exista la materia. O que incluso hay gente que, bueno, o teorías que tampoco manejo en profundidad ni estudiado, entonces lo que yo cuento es muy divulgativo. Sí, estamos acá charlando. Que dice que directamente el espacio-tiempo surge de la materia. O sea que en realidad lo que existe primero es la materia y que hay unas ciertas relaciones causales entre estas materias, se llaman fermiones porque bueno, es como se modela matemáticamente algunas partículas, bueno, toda la materia de hecho, que dan origen al espacio-tiempo. Entonces, en lugar de pensar, por ejemplo, en la teoría cuántica de campos, uno propone que hay un fondo que es el espacio-tiempo y en el espacio-tiempo pasan cosas. Básicamente, bueno, la colisión de partículas, tenemos la energía, las partículas que pueden aparecer y desaparecer, pero hay cosas más especulativas que dan vuelta a la tortilla, digamos. Te dicen, no, existe la materia y de las relaciones causales que se dan entre la materia surge lo que nosotros vemos a gran escala como el espacio-tiempo. Entonces, en vez de que sea un fondo, es como una consecuencia de que existe la materia antes. Y sí, es, qué sé yo. Lo que tiene es eso, son teorías que son muy interesantes, quizás. Pero sin como tanto sostén. Y en ese sentido, casi todas salvo el modelo estándar, que es una cosa que está como muy afianzada, porque tenemos todos los experimentos que se han hecho, están en correspondencia con la teoría. ¿Eso es el modelo estándar? El modelo estándar es esto de la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Ah, ok. El modelo estándar es una cosa bastante bien cerrada. Como de teorías comprobadas. Sí. Okay. De hecho, es la teoría más precisa de la historia de la humanidad. Bien, perfecto. Sí. Y todo lo que ya está metido en el modelo estándar, salvo alguna cosita, como que pareciera que está bien. Y eso es un problema también, porque nosotros sabemos que hay cosas que el modelo estándar no explica. La gravedad, la materia oscura también, que es una cosa que no hemos nombrado, pero que es algo que anda dando vueltas y que no se sabe muy bien qué es, la energía oscura. Entonces, eso es un arma de doble filo, porque por un lado el modelo estándar es muy bueno, pero como sabemos que le falta algo, es malo que sea tan bueno, porque si vos tuvieras una grieta en el modelo estándar, dirías, bueno, vamos por acá y le mandamos y a lo mejor acá descubrimos esto que nos falta. Pero no tiene esa grieta, en principio. O por lo menos todavía no la hemos descubierto a la escala de energías en la que trabajamos. Entonces uno medio que no sabe para dónde arrancar desde el modelo estándar. Por eso se recurre a otras cosas, se recurre a empezar a implementar estas herramientas de teoría de información para entender cómo si es que existe esta teoría cuántica de la gravedad. En ese sentido, esta teoría que te digo de, bueno, primero existe la materia, después el espacio-tiempo, está tan corroborada como la teoría de cuerdas, que es
una teoría que es un poco más mainstream, en el sentido de que muchos investigadores, diría que la mayoría, le ponen muchas fichas. Sobre todo... Porque como que puede llegar a explicar todo, ¿no? Sí, en algún sentido sí. Ya sabemos que resuelve algunos problemas que la teoría cuántica de campos tiene. Es más, la gente que se dedica realmente a esto no solo te dice que es una posibilidad, sino que dice que es la única posibilidad. Okay. La gente que se dedica a cuartas. Si hay una teoría, tiene que ser esta. Porque es la única que es compatible con medio que todas las cosas que le pedimos. El tema es que la teoría de cuerdas no es una sola, sino que es como que es un marco de muchas posibles teorías, y hasta que uno no tenga cierta información de la que aún no disponemos, no puede saber cuál es la que va en serio. ¡Qué difícil! No, sí, es que eso es lo que tiene. Como la investigación, como... Es muy lejano en algún sentido, ¿no? Porque es querer... Es como, sí, es buscar las cosas en la habitación y perdimos la linterna un poquito. En la habitación oscura y perdimos la linterna. Como que estás en la investigás un montón de cosas en base a un montón de teorías que están comprobadas, pero sin embargo, a esas teorías comprobadas puede haber algo que como que dé vuelta a lo que ya... Sí, no, y también está esto, que en realidad puede ser que la teoría de fondo sea muy distinta a lo que vemos hoy, pero es como lo que pasaba con la relatividad general y la gravedad. No es que Newton fuera tonto al plantear su teoría de la gravedad, al contrario, era una de las personas más inteligentes que existió en la historia de la humanidad. El tema es que con la información que tenía disponible, claro, esa fue la mejor teoría que podía hacer. Después Einstein, con un poco más de información y algunos principios teóricos, llegó a otra cosa, y una teoría muy distinta a la de Newton. Pero ¿qué pasa? En el área donde digamos, se solapan, se parecen mucho. Y puede pasar lo mismo con el modelo estándar y con las teorías que tenemos actualmente, que la teoría de fondo sea completamente distinta, radicalmente distinta, y que sin embargo en la experiencia a la que tenemos acceso se parezcan mucho. Y eso es un poco, de hecho, lo que pasa con la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas tampoco la he estudiado en profundidad, de hecho no tuve ninguna materia de teoría de cuerdas, pero parte de un planteo bastante distinto, y lo que la investigación en teoría de cuerdas trata de hacer en algún aspecto hoy es ver cómo metes el modelo estándar en la teoría de cuerdas. Básicamente tenés que seleccionar de todas esas teorías alguna posible que tenga incluido el modelo estándar, porque el modelo estándar sabemos que anda bastante bien. Claro. La idea sería encontrar una teoría más general que incluya el modelo estándar, y además, como es una teoría que parte desde como un planteo distinto, quizás esa incluya las otras cosas que todavía no entendemos. Me quedé pensando hoy en un momento de lo que nosotros ya definimos en base a la información que tenemos, ¿no? Y me acuerdo que cuando nos cruzamos en el cumple, yo te nombré, no sé si es la teoría de la doble rendija, que habla del estado, ¿no? Bueno, a través del observador. Sí, esa es la base. Eso es un muy buen experimento para entender un poco de qué trata la cuántica. Ok. Sí. Básicamente, el experimento de la doble rendija lo que pone de manifiesto es que hay una distinción que uno hacía desde la mecánica clásica, que es que hay cosas que son partículas y cosas que son ondas. Ok. Básicamente. Sí. Las partículas son lo que uno piensa. Si quiere, como una imagen mental, son pequeñas pelotitas, y bueno, las pelotitas pueden chocar, interactuar, y qué sé yo. Y las ondas son otra cosa, son una forma de transportar energía o información, como el caso. Hablamos de la radio. Exactamente. Sin transporte de materia. Claro. Uno puede, para arrancar con el experimento de la doble rendija, vayamos a Newton. Newton también se metió a hacer experimentos con luz. De hecho, la tapa del disco de Pink Floyd, de la difracción de la luz y los distintos colores, lo hizo Newton. Y su primera teoría es que la luz eran partículas, eran como pequeños pedacitos de materia. Lo que demuestra que no lo es el experimento de la doble rendija en el caso de la luz. Porque ¿qué pasa? Si vos tenés cosas que son pelotitas, básicamente si tenés dos huecos y empezás a disparar a la pared, hay dos opciones. O le das a la parte de pared y rebota, o justo pasa por la rendija y sigue. Entonces, si vos pones una pantalla en el fondo, vas a ver dos franjas, básicamente. Claro, como que se imprime. Claro, se imprime las partículas que rebotan. Que no chocaron, claro, y las que pasan tienen que hacer esa figura. Ese patrón, digamos. La luz no hace eso. Vos si haces pasar luz por estas dos rendijas, tenés que apagar la luz de la habitación y qué sé yo para que lo puedas ver, pero vas a ver que tenés franjas de luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad. ¿Por qué? Porque en el fondo la luz son ondas electromagnéticas en particular, y lo que tienen las ondas es que interfieren entre sí. Básicamente,
las ondas tienen crestas y valles. Es como que tienen puntos de máxima amplitud y de la misma amplitud pero contraria. Okay. Cuando coincide un valle con una montaña, digamos, se cancelan y ahí tenés oscuridad. Y hay veces que se refuerzan, coinciden valles con valles y montañas con montañas y ahí tenés luz. Eso para las ondas. Por otro lado, tenés las partículas, los electrones, los protones, los neutrones, que uno dice son partículas. Bueno, vos empezás a disparar y lo que vas a ver es lo que correspondería a la materia, o sea, 2 franjas, nada más donde tenés 2 rendijas. Sin embargo, cuando haces ese experimento con electrones, ves que tenés de nuevo un patrón de interferencias, luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad en la pantalla. Y eso como que se choca con la idea de que los electrones son partículas, ¿sí? Porque son corpúsculos o que son pelotitas. Y bueno, lo que termina pasando es que no son ni la una ni la otra en realidad. Estos fenómenos que uno pensaba que eran bien distintos, las partículas y las ondas, en realidad son como 2 expresiones de una cosa un poco más fundamental. De hecho, la cuántica lo que plantea es eso, que la materia en el fondo tiene un comportamiento ondulatorio. Yo lo que veía era que hablaban del observador. Claro. Y yo, como lo pienso Sí, en ese sí, sí. momento, es del observador de la persona que está midiendo, ¿no? Claro, no. ¿Es en realidad eso? Que eso es lo que pasa. Es lo más curioso si se quiere. Porque vos, porque uno cómo interpreta el hecho de que algo que teóricamente pasa por una rendija por la otra, después te da este patrón de interferencias. Bueno, uno de los principios que sostiene la cuántica, que es la forma en la que se hacen las cuentas, y que si uno hace las cuentas así, efectivamente llega al resultado correcto, es que básicamente todos los caminos del electrón que se dispara hasta llegar a la pantalla son posibles. No solo son posibles, sino que todos ocurren. Okay. O sea, que eso es bien cuántico. Eso es como la base de la cuántica. De hecho, hay una formulación de la cuántica, que es la formulación por integrales de camino. Mirá. Que después puedo contar un poco más de qué se trata, que básicamente parte de esa idea. Okay. De hecho, cuando uno en teoría de campos también hace cuentas, medio que para hacer las cuentas bien, tiene que considerar todas las posibilidades como que pasan a la vez, y si uno hace la cuenta teniendo esa consideración, llega al resultado correcto, llega al resultado que después mide. Entonces, como una imagen que uno se puede hacer es que en realidad lo que está pasando es que el electrón pasa por las 2 rendijas a la vez, interfiere consigo mismo y por eso se da lugar a ese patrón de interferencia de luz, oscuridad, luz, oscuridad. Ahora, ¿qué pasa cuando uno mira o cuando uno pone un detector ahí justo en las rendijas? Bueno, ahí uno observa un patrón de interferencia como si fueran partículas. Es como que pareciera que el electrón, depende de lo que vos hagas, se comporta de una manera o de la otra. Eso es increíble. Sí, eso es. Y de hecho no es algo que esté del todo claro por qué. ¿Por qué pasa? No solo porque pasa, sino porque en realidad es porque pasa. Yo te puedo describir la matemática y yo te prescribo que esta es la forma que de hacer cuentas, vos haces las cuentas y llegas a eso. Entonces vos decís, bueno, pasa porque estos son los principios matemáticos que rigen esta teoría. Eso te puede sonar a poco, quizás, no está tan bueno. De hecho, desde el punto de vista del integral de caminos, lo que está pasando es que en realidad vos, al poner un detector, estás imponiendo una cierta, como una condición de borde. Como que vos, no es lo mismo hacer la cuenta pensando, yo disparo acá y mido acá, que yo disparo acá, mido acá y mido acá. Yo al medir acá estoy forzando que el camino que elija el electrón sea el que yo medí ahí. Y eso entra también en uno de los temas que entra en este contexto, es lo que se llama el problema de la medición. ¿Qué es esto básicamente? Que las cosas se comportan de forma distinta dependiendo de si las mido o no, y que también desde el punto de vista de la cuántica, cómo se comportan no está determinado hasta que vos lo medís. Claro, ¿y qué pasaba antes si cuando vos lo estás midiendo está cambiando? Claro. Lo que tiene es que la cuántica, desde la formulación matemática, no te dice lo que pasa en el medio. De hecho, la cuántica no hace predicciones, solamente hace. Hablábamos, sí, claro, me acuerdo. de hecho, la cuántica lo único que te prescribe son probabilidades. Te dice cuál es la probabilidad que tal cosa ocurra. Okay. De hecho, en la mecánica clásica uno tiene la evolución temporal bien definida. O sea, yo tiro la pelota para arriba y sé cuánto tiempo va a tardar en bajar, con qué velocidad y etcétera, todos los detalles. La cuántica también tiene eso, tiene una evolución temporal bien definida hasta que vas a hacer la medición. Y de hecho el proceso de medición no lo describe la cuántica. Te dice, bueno, vos cuando medís, te dice cuáles son las opciones que podés medir, te dice te permite calcular cuáles son las probabilidades de que cada una de esas opciones sea la que vos medís, no te dice cuál es la que vas a medir realmente. Y cómo se interpreta eso es un poco una pregunta más abierta. Hay una interpretación que es la interpretación clásica de la cuántica, que es la interpretación de Copenhague, que te dice esto, no, mira, los sistemas viven en una superposición, cuya evolución uno las puede rastrear bastante bien, o bueno, perfectamente bien, pero en el momento que vos medís, esa regla de evolución ya no vale más. Y vale lo que me estás midiendo. Claro, vale lo que vos medís y vos sí podés predecir cuál es la probabilidad. Eso tiene alguna falla, que es que vos mismo, tu aparato de medición, y vos también sos un sistema cuántico. O sea, no es que, porque la interpretación de Copenhague medio que plantea, bueno, tenés el sistema cuántico y el aparato de medición clásico.
Y eso medio que hace agua, porque en realidad, en el fondo, también que nosotros experimentamos la vida y los aparatos de medición como cosas clásicas, pero en el fondo, si uno considera que la cuántica es fundamental, o sea, que realmente describe todo, incluso ese aparato, vos y yo, están descritos por la mecánica cuántica. Entonces, hay una interpretación que es la interpretación de Everett, o de los múltiples universos, que también es un nombre un poco más marketinero, pero medio que lo que pasa es que vos, en el acto de medición, te entrelazás con el sistema que estás midiendo, de tal manera que es como que una vez que vos medís decidís un camino de esos dos múltiples posibles universos, vos estás en uno, y una vez que determinás que estás en ese, te quedás en ese de alguna manera. Entonces, una vez que, si volvés a hacer esa medición que ya habías hecho, volvés a obtener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque vos como sistema cuántico, al medir, te estás acoplando, se dice en términos técnicos, a este otro sistema cuántico que querés medir, de manera que si bien no puedes predecir el resultado, es como que ese resultado sí estaba determinado de antes. Solamente que vos no sabías en qué universo, entre comillas, estabas. Basta. Por favor, basta. Te quería preguntar como una duda que también me surge con respecto a lo cuántico. Esto de o sea, como que no sé si es la partícula, puede compartir la información por más que esté una acá y otro en el final del universo observable. Ese es el gran tema del entrelazamiento. Es una característica. De hecho, el entrelazamiento medio que lo plantea Einstein. A Einstein no le gustaba la cuántica. ¿No? No, para nada. De hecho, en realidad, él medio que le dio origen, porque él describió un fenómeno que se llama el efecto fotoeléctrico, que es básicamente un efecto por el cual si vos iluminás metales con luz, sacas energía. Es como funcionan los paneles solares, básicamente, desde el principio. Desde el punto de vista de la mecánica clásica, del electromagnetismo clásico, eso no se entendía. Y Einstein propuso, basándose en el trabajo de Max Planck, otra explicación que medio que fue el origen de la mecánica cuántica. Mirá. Sin embargo, a él no le gustaba esto de que las cosas no estuvieran determinadas. Hay una frase famosa que él le manda en una carta a Bohr, que Bohr también es un físico cuántico, si se quiere, y dice: yo estoy convencido que él, el Dios, no juega los dados con el universo. Que era un poco lo que planteaba la mecánica cuántica, en el sentido de que la realidad no está determinada, por lo menos desde el punto de vista de la interpretación de Copenhague, hasta que uno mide. Y de hecho, en un intento de hacer esta crítica a la mecánica cuántica, o de demostrar cuáles eran sus falencias, publica un paper que da lugar a lo que se llama la paradoja de PR. En mecánica cuántica, el estado del sistema se describe con un objeto matemático que se llama función de onda. La idea es la siguiente: imagínate que vos tenés dos partículas que interactúan, de tal manera que una tiene una cantidad las dos tienen una cantidad que puede valer o más uno o menos uno. Pero vos sabés, porque armaste el estado de esta manera, que si una es más uno, la otra tiene que ser sí o sí menos uno, básicamente. Si vos separás arbitrariamente, a distancias arbitrariamente grandes, esas partículas, y vos medís una, automáticamente sabes qué valor tiene que tomar la otra, porque si esta es más uno, esta tiene que ser menos uno. Claro. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la interpretación de Copenhague, de la mecánica cuántica, lo que haces vos al medir es colapsar esa función de onda que te dije que describir el estado. ¿Qué significa colapsar? Que vos decís, colapsa a lo que vos medís, digamos. O sea, básicamente la función de onda tenía esta superposición, de que esta sea más uno y esta menos uno, o al revés. Bueno, vos al medir estás haciendo que la función de onda se decida por una de esas alternativas. Y eso es problemático desde este punto de vista. Si vos lo separás desde una punta a la otra del universo, es como que de alguna manera esta partícula se está comunicando con esta a una velocidad infinita. ¿Por qué? Porque vos, en el momento en que medís esta, es como que esta le está avisando a la otra que tiene que estar en el estado contrario. Y a Einstein no le gustaba, porque se peleaba con la localidad, que era una de las cosas que te dije antes, que básicamente la información no puede viajar a una velocidad mayor de la luz. Claro. Entonces Einstein lo propone como una crítica, si se quiere. Medio que lo que dice es que en realidad no es que las cosas no están determinadas antes que vos las midas, sino que a vos te faltó información y por eso no pudiste determinarlo. Entonces lo que planteaba es que la mecánica cuántica estaba incompleta. Mucha gente hoy sigue pensando que la mecánica cuántica está incompleta. Pero justo esta crítica hay que tomarla con pinzas, porque de hecho el entrelazamiento es un fenómeno real, es una característica de la cuántica, y no te quiero decir que está como comprobado, pero básicamente hay algo que llaman desigualdades de Bell, no importando el detalle, pero es como que si uno considera que el entrelazamiento es real, al hacer ciertas mediciones tiene que ver unas ciertas correlaciones, o sea, una cierta coincidencia entre estas mediciones y otras. Si no fuera real el entrelazamiento, vería otro tipo de correlaciones. Se hicieron los experimentos y se ven las correlaciones que uno esperaría del entrelazamiento. Entonces el entrelazamiento es un fenómeno real
y que es una característica propia de la cuántica. Bien. Lo importante es que no se rompe la localidad en el sentido de que no es cierto que se transmite información a distancias arbitrariamente grandes. Lo que sí es cierto es que hay unas correlaciones que son como persistentes incluso a estas distancias. De hecho, desde el punto de vista matemático, en la teoría de campos, toda la información de la teoría está codificada en estas cosas que llaman funciones de correlación, que tienen un poco no tanto que ver con esto, pero están en algún sentido relacionadas. Y de hecho, volviendo de nuevo al tema de la tesis, esto de la entropía de entrelazamiento tiene que ver con eso, que en la teoría cuántica de campos hay una cantidad importante, que es la entropía de entrelazamiento, que medio que te dice, vos agarrás una región del espacio-tiempo y consideras esa región y el complemento, digamos, todo lo que está fuera de esa región. Hay una cierta información de todo lo que está fuera de esa región que está codificada de alguna manera dentro de la región. Y eso es la entropía de entrelazamiento. Y que da la casualidad, o no tanto la casualidad, que también es proporcional al área que encierra la región y no al volumen. Por eso se da esta relación por eso mi tesis, que en realidad tenía que ver con agujeros negros, se titula algo con la entropía de entrelazamiento, porque hay una relación, al menos en la dependencia funcional, y también en algunos casos se puede interpretar como que son dos caras de la misma, la entropía de entrelazamiento con la entropía de los agujeros negros. Y a la hora de la investigación y de la medición también es más fácil para vos o el equipo basarse en un espacio más chico que el todo, o sea, no es tanto el hecho de que te facilite la medición o el experimento de alguna manera, sino el hecho de que es una característica como muy particular de la teoría. Es una cosa como muy interesante desde el punto de vista, al menos teórico. Es lo que te digo, uno desarrolla la teoría, postula unos ciertos principios y medio que la teoría lo va llevando y descubre estas cosas que son bastante sorprendentes. Y que para lo que te sirven, igual que después también se constatan en la realidad. De hecho, hace unos años se logró entrelazar las partículas de luz, porque yo te dije que la luz eran ondas, pero después te dije que la onda y la partícula al final es medio lo mismo. Bueno, las partículas que uno interpreta que componen la luz se llaman fotones. Sí. Y de hecho se logró entrelazar fotones a grandes distancias. Hace unos años, no sé si 10 o qué, en las Canarias se logró entrelazar fotones a distancias de cientos de kilómetros. Ya. Y se midió que efectivamente las correlaciones estaban, es decir, que este entrelazamiento es persistente a la distancia. Lo que tiene es que también, desde esto que te conté, de que había dos investigadores de Bariloche que como que iniciaron este nuevo campo de aplicar teoría de información a la teoría de campos, es como que les permitió reobtener ciertos resultados que ya se tenían, pero desde otro punto de vista, usando teoría de la información, y eso te enriquece también la interpretación. Por ejemplo, como te comenté, medio que hay una cosa sorprendente, que es que en la teoría de campos toda la información te dijo que estaba en estas funciones de correlación. Estas funciones de correlación lo que miden son qué tanto se aparta del vacío el estado que vos estás midiendo de alguna manera. Eso es muy interesante porque básicamente el estado de vacío es el estado como de mínima energía, así le llamamos así en física de partículas. Lo interesante es que toda la información de la teoría está codificada en qué tanto en los pequeños apartamentos del vacío. Lo cual no es trivial, o sea, no tiene por qué ser así. Es como que vos tenés un estado que no tiene nada y consideras solamente los pequeños apartamentos de esa nada, tenés toda la información de la teoría. Y cuando me refiero a toda la información significa todas las partículas que pueden existir, cómo interactúan entre sí, cuál es la probabilidad de obtener ciertas resultados de las mediciones. Lo que ellos quieren lo que se plantea desde este nuevo punto de vista de teoría de información es otra cosa. Es pensar no tanto en las funciones de correlación, sino en las regiones del espacio-tiempo y cómo el entrelazamiento entre estas regiones y el complemento, digamos, todo lo demás que está fuera de esta región, también a lo mejor puede codificar toda la información de la teoría. Y cómo quizás con la entropía de entrelazamiento se puede reconstruir toda la teoría. Y eso es interesante desde el punto de vista que medio que empezás a describir la cuántica por su característica más distintiva y fundamental, que es el entrelazamiento. Es como una nueva perspectiva de obtener quizás los mismos resultados, también en vistas de obtener resultados que antes no se podían obtener. De hecho, lograron obtener algunos resultados que demostraron algunos teoremas de irreversibilidad, no viene el caso demasiado al detalle, pero demostraron algunos teoremas cuya única demostración hasta el día de hoy es usando estas herramientas. Mirá, y hoy hablamos ya vamos cerrando el programa, hoy hablamos esto del proceso tuyo de estudio, ¿no? Y en este caso, ¿en qué nivel crees que estás de la investigación que están haciendo, ¿no?
¿Cuánto queda por...? Bueno, no, claro, voy a decir cuánto queda por descubrir y es no, imposible responderlo, ¿no? Lo que tiene es que uno, a medida que estudia, más se da cuenta que no sabe absolutamente nada. Claro. Es como que es una experiencia que te hace muy humilde también estudiar ciencia, porque aprendes una cosa y hay 3 más que te surgen y así. Y también lo que pasa es que en un momento uno medio que está investigando en la frontera del conocimiento. Claro. Claro. Pasa eso, o sea, mi idea es quizás en 4 años poder hablar de cosas que hoy no se saben y que uno colaboró o puso la neta de arena para que se descubrieran o se entendieran un poco más. O sea, lo mejor que me puede pasar es no poder contarte qué voy a saber dentro de 4 años, básicamente. Claro. Bueno, me encanta que hoy este programa esté y que después quede subido, porque, bueno, vamos a ver en 4 años si podemos hacer la remake de este programa y ver qué es lo que pasó en este tiempo. Pedro, estuvimos 2 horas hablando sin parar. Bueno, hablaste sin parar, no, pero la verdad que, bueno, es un mundo muy complejo, es una realidad. La ciencia es un mundo muy complejo, la física es un mundo muy complejo, la cuántica es como que cada vez vas metiéndote un poquito más. Pero bueno, te agradezco que te hayas copado el momento que nos conocimos y que se dio la posibilidad de que tengamos esta charla. Fue muy gracioso, fue como un encuentro, digo, muy fortuito, de película así, yo buscando, vos, eso es lo que estudio. Así que bueno, te agradezco que previo también a tu viaje te hayas copado en venir. Te deseo todos los éxitos, espero que te vaya muy bien y que, bueno, podamos hacer después otro programa y que cuentes toda esa experiencia que te vas a vivir ahora. Así que bueno, pasamos por un montón de cosas. Espero que también este programa motive a personas que quieren, a chicos que están ingresando a la facultad y que quieren ir por este camino, que bueno, conozcan tu caso y que lo tomen como punto de motivación también. Así que bueno, te agradezco mucho que hayas venido. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. ¿Bien? Sí, muy divertido. Bueno. Muchísimas gracias por invitarme. No, de nada. Bueno, fue un programa de Sin Código, así que acá en la radio pública, gracias Rana por la técnica del otro lado. Y bueno, ya se va a subir a YouTube y podrán estar esa hora 50 ahí sesuda escuchando de qué fue. Bueno, les mando un saludo grande y nos vemos el próximo miércoles. Chau. Hasta acá llegamos hoy en Sin Código, con Ignacio Cuantín. El miércoles que viene volvemos con más tecnología al alcance de todos.